Capítulo 81. Jaune se cruzó de brazos, observando a Ruby, agachada junto a su aeromoto, con los dedos manchados de grasa mientras trabajaba en el motor. Murmuró entre dientes, entrecerrando los ojos al ver el componente defectuoso, con el pelo ligeramente pegado a su cuello sudoroso. ¿Sabes? Podríamos llamar a Juniper, ¿no?, ofreció Jaune. Ruby resopló, lanzándole una mirada fulminante por encima del hombro. Para nada. Jaune levantó una ceja. Ahora mismo me aferro a mi orgullo de cazadora tranquila, competente y muy adulta. Asintió, como si eso zanjara el asunto. Jaune sonrió con suficiencia. Llamarte así suele significar lo contrario. Ruby ni siquiera lo dudó cuando sus ojos plateados estallaron como una granada aturdidora y, por un momento, Jaune quedó cegado momentáneamente. ¡Ay! ¡Qué demonios! Se cubrió la cara y retrocedió tambaleándose. Ya puedes hacer eso. Ruby sonrió. Genial, ¿verdad? Hace que Grimm sea demasiado fácil hoy en día. Jaune parpadeó rápidamente, intentando borrar la imagen residual que se le había quedado grabada en la vista. Sí, bueno, quizá la próxima vez le des una buena advertencia, señorita Flash Van Rose. Ruby rió disimuladamente y luego regresó a su bicicleta, ajustándose los guantes antes de volver a trabajar. La carcasa del motor estaba abollada, y el polvo crujía levemente en sus juntas. Ruby sacó una llave inglesa pequeña de su bolsa de herramientas y empezó a desatornillar el panel dañado. Jaune se agachó junto a ella, observándola mientras maniobraba hábilmente los cerrojos, sus dedos trabajando rápidamente. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó. Conducto de polvo defectuoso, murmuró Ruby, tirando de un cable delgado y parpadeante. Necesito reemplazarlo para que el polvo eléctrico pueda circular correctamente por el motor. Jaune ladeó la cabeza, inspeccionando los daños. Parece un poco torpe no darle mantenimiento. Ruby soltó un grito ofendido. Disculpe, señor, monto una criatura de cuento de hadas. He estado demasiado ocupada persiguiendo a alguien como para hacer el mantenimiento. Jaune rió entre dientes, levantando las manos en un gesto de rendición. Tienes razón. Ruby refunfuñó, sacando un conducto de repuesto de su bolsa y colocándolo en su sitio. Lo giró con cuidado, apretando los cierres antes de realinear la carcasa del motor. Jaune se reclinó, revisando su dispositivo y escaneando los últimos informes sobre las actividades de Merlot. Sus métodos son cada vez más extremos, murmuró Jaune entrecerrando los ojos. Ruby se limpió las manos manchadas de grasa con un trapo, encogiéndose de hombros. Sí, bueno, aunque me encantaría patearle el trasero, el espacio aéreo de Atlas está bloqueado. Curiosamente, Merlot mantiene a muchas criaturas de Grimm fuera de la Tierra de las Tinieblas. Jaune frunció el ceño. Aún así me encontré con Grimm de camino hacia aquí. Ruby suspiró, estirando los brazos. Eso es solo remanente. Podemos luchar contra ellos todo lo que queramos, pero aún nos superan en número. Por eso sigo siendo escéptica sobre hacerlos más inteligentes. La expresión de Jaune se suavizó. No es nuestra decisión. Es de los dioses. Ruby suspiró, limpiándose una mancha de grasa de la mejilla antes de colocar el último panel en su lugar. Está bien, arreglado. Declaró orgullosa. Jaune fingió un aplauso lento. Ruby sacó la lengua. Ble. Luego, cogiendo una toalla, se secó el sudor de la cara, el cuello y los hombros, suspirando satisfecha. Jaune la observó por un momento, distraído. Ruby se había convertido en una mujer deslumbrante, fuerte, segura de sí misma, aún juguetona, pero con una madurez que le sentaba de maravilla. Su forma de moverse, su porte, no se trataba solo de poder. Se había convertido en algo innegablemente imponente. La vista está arriba, señor, sonrió Ruby. Jaune parpadeó y apartó la mirada rápidamente. Me sorprendió lo rápido que pasó el tiempo. Ruby resopló. Lo sabrías, ¿verdad? Quizás debería darte más palizas. Jaune se encogió de hombros. No se pudo evitar. Ruby realizó una última verificación de sistemas y observó cómo la luz del motor se encendía al activarse el conducto de polvo. Después de esta tarea que te fue encomendada, ¿regresarás al más allá?, preguntó con indiferencia. Jaune asintió. Sí. Ruby no respondió de inmediato. Ajustó el acelerador de la aeromoto antes de volver a hablar. ¿Qué le pasó a la señora Autumn, por cierto? Jaune exhaló. Terminó su papel. Junto con mi maestro, el viejo caballero oxidado. Ruby tarareó, apoyada en la moto. Así que ahora están de aventuras, ¿eh? Jaune rió entre dientes.
Probablemente estén explorando las nuevas hectáreas del más allá. La verdad es que ni siquiera se despidieron. Se fueron sin decir palabra. Ruby sonrió con suficiencia. Parece que son ellos. Luego ladeó la cabeza. Algún día necesito ver ese lugar. Pirra me lo contó, pero es difícil creerlo cuando no lo has visto. Jaune pensó un momento. Lo pensaré. Si tengo tiempo, incluso te mostraré este lugar donde una sola calada puede arrancarte el alma del cuerpo. Ruby sonrió. Por otro lado, quizá no quiera. Jaune suspiró. Eres imposible. Ruby se rió entre dientes, dándole unas palmaditas al asiento de su aeromoto. Vamos, antes de que llueva. Jaune dudó antes de subir. Sigo pensando que Juniper podría llevarnos allí más rápido. Ruby lo miró fijamente. Sí, y si la gente se entera de que Juniper está por aquí, podrían empezar a hacer preguntas. Tienes suerte de que estemos en Mistral, tus hazañas aún no han llegado. Pero si llegan, lentamente sacó su pergamino, con el pulgar sobre un nombre. Jaune lo vio. Micos de nieve blanca. Se le cayó el estómago. Ruby sonrió con suficiencia. No quiero verte encerrado en un sótano, Jaune, pero si insistes, Jaune la agarró de la muñeca de inmediato, con los ojos abiertos. Ruby, espera, Ruby tarareó inocentemente, ladeando la cabeza. Ah, ¿sí? ¿Así que ya estás lista para comportarte? Jaune dejó escapar un profundo suspiro, hundiendo los hombros. Esto es chantaje. ¿Siempre has sido así de cruel? Te lo mereces. Y tratar con imbéciles puede tener este efecto incluso en una cazadora tan genial como yo, Jaune. Jaune meneó la cabeza y se subió a la moto voladora detrás de ella, con las manos apoyadas a los costados. Mientras el motor zumbaba debajo de ellos, Ruby giró el acelerador y los hizo deslizarse suavemente hacia la carretera. Jaune, por primera vez en su larga vida, se sintió completamente indefenso. Y aún así, de alguna manera, no lo odiaba. El camino se extendía interminablemente, serpenteando entre las ondulantes colinas de la campiña de Mistral. Los tonos dorados del sol poniente proyectaban largas sombras sobre el camino pavimentado, mientras que la ocasional brisa polvorienta azotaba el aire, haciendo zumbar la aeromoto al surcar el paisaje como una bala. Jaune, aferrado fuertemente a los costados de la bicicleta, sentía que su corazón saltaba cada vez que Ruby tomaba un giro brusco. «¿Siempre conduces como un maldito loco?», gritó por encima del rugido del motor. Ruby se rió, sus ojos plateados brillaban mientras giraba el acelerador, haciendo que el aerodeslizador acelerara aún más rápido. «Vamos. Montas un jacalope que se mueve más rápido que un rayo. No me digas que esto te pone nervioso». Jaune apretó los dientes y apretó con más fuerza. «Juniper es diferente». «¿En serio?», sonrió Ruby, inclinándose en una curva pronunciada. «¿En qué es exactamente diferente?». Jaune se burló, intentando mantener el equilibrio. «Para empezar, Juniper tiene instintos. Está viva. Cuidado también. Esta cosa es solo un trozo de metal que obedece a tus caprichos. Y no la compares con tu moto». Ruby hizo un puchero dramático, sin apartar la vista del camino. «No es justo, ¿sabes? No quiero que Juni me odie». Jaune suspiró, ajustándose la capucha y observando el campo mistraliano pasar rápidamente ante ellos en una mancha de verde y dorado. «Simplemente prefiero algo que no me haga sentir que voy a estrellarme cada 5 segundos». «PFFT. ¡Qué drama!», bromeó Ruby, haciendo girar la moto ligeramente, lo que hizo que Jaune se sobresaltara. «Ruby». Ella rió disimuladamente, pero luego tomó un giro más serio y tomó un viejo camino. Jaune arqueó una ceja. «¿A dónde vamos?». Ruby tarareó, mirando al horizonte. «Deberíamos evitar a Ren y Nora por ahora». Jaune sintió una punzada de culpa en el pecho. «Me siento mal, evitándolos así». Ruby suspiró, suavizando su tono juguetón. «Yo también, pero por mucho que quiera lanzarte sobre ellos y gritar sorpresa. Está vivo». «Lo entiendo». Jaune se quedó en silencio por un momento, mirando el camino que tenía delante. Luego murmuró suavemente: «Gracias». Ruby sonrió con suficiencia, ladeando ligeramente la cabeza. «Ay, no me des las gracias todavía. Si alguien más te hubiera encontrado antes, no habría sido tan misericordioso». Jaune se puso ligeramente rígido, percibiendo el tono cortante en su voz. Ruby sonrió con picardía, tamborileando con los dedos contra el manillar. «Por ejemplo, si Nora te placara, te aseguro que se rompería varias costillas». Jaune hizo una mueca. «Sí, vale, es justo. ¿Y Weiss y Pirra?», continuó Ruby con una voz pícara.
Bueno, digamos que probablemente tendría más ahijados para cuando terminaran contigo. Jaune se atragantó. ¿Qué demonios, Ruby? Solo lo decía. Se rió ella, con los ojos brillantes. Jaune suspiró, reclinándose ligeramente, observando el cielo mientras avanzaban a toda velocidad por la carretera. Las enormes aeronaves mistralianas flotaban en la distancia, sus siluetas proyectando sombras contra las crecientes nubes de tormenta. ¿De verdad piensas eso de ellos?, preguntó Jaune después de un momento. Ruby tarareó, tamborileando con los dedos contra el manillar. Oh, los conozco. Los conozco desde hace años. Ella dirigió su mirada plateada hacia Jaune, sonriendo. ¿En serio? Probablemente la única razón por la que se casaron fue porque eran amigos por despecho. Jaune levantó una ceja. ¿Rebotes? ¿En serio? Ruby se encogió de hombros. O sea, Pirra sentía algo por ti, y Weiss también. Bueno, estoy bastante segura de que ella también sintió algo por Pirra durante muchísimo tiempo. Jaune lo consideró. Nunca había pensado en ello. El tiempo que había pasado lejos de ellos le dificultaba imaginar sus vidas más allá de lo que recordaba. Pero Ruby no se equivocaba. Los sentimientos de Pirra habían sido claros a veces. ¿Y Weiss? En retrospectiva, ella también siempre había mirado a Pirra de cierta manera. Vaya, murmuró Jaune. Tiene sentido. Ruby sonrió al notar su expresión pensativa. ¿Qué? ¿Te estás dando cuenta de esto ahora? Jaune se frotó la nuca. Supongo que nunca lo había pensado. Ruby puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Eres un idiota. Jaune rió entre dientes, pero luego la miró con curiosidad. ¿No soy tan listo? Ruby resopló, moviéndose el pelo dramáticamente. No puedo evitarlo. Jaune se reclinó y dejó escapar un suspiro lento. Aún así, me alegro por ellos. La sonrisa de Ruby se suavizó y asintió. Sí. Yo también. ¿Intentas no dejarte atrapar y abrir viejas heridas? Eso espero. ¿Eso significa que no habrá amenazas de venderme? Puedo ser cruel, Jaune. No deberías ponerme a prueba. Sigo cabreado. Está bien, caray, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? 10 años como mínimo. Jaune se rió entre dientes. El viento arreció, agitando la capa de Ruby al acercarse a una posada junto al camino. Las nubes se volvían densas y oscuras. El aroma a lluvia flotaba en el aire, denso y terroso. Jaune exhaló, mirando al cielo. Parece que llegamos justo a tiempo. Ruby entró en el pequeño aparcamiento y apagó el motor. La moto voladora silbó y de los componentes recalentados se desprendía un ligero vapor. Estiró los brazos sobre su cabeza, haciendo girar los hombros antes de mirar a Jaune. Muy bien, caballero escondido. Entremos antes de que llegue la tormenta. Jaune asintió y la siguió hacia la entrada. La posada bullía con el sonido de la música, las risas y el tintineo de las jarras. El cálido resplandor dorado de los faroles creaba una atmósfera acogedora en el rústico interior de madera. El aire se impregnaba del aroma a carne asada, sidra especiada y el tenue humo de la leña ardiendo. Jaune estaba sentado en una mesa de un rincón, con los brazos cruzados, mientras observaba a Ruby tomar otro trago con un entusiasmo que le hizo levantar una ceja. No pensé que fueras una gran bebedora, Ruby. Ruby, sonrojada por el alcohol, dejó caer su taza de golpe con una risita y se secó la boca con el dorso de la mano. No lo soy. ¿Qué sabes tú? No sabes nada de la señorita Rose. Solo, ya sabes, bebo cuando vale la pena. Y esta noche es una de esas noches. Jaune rió entre dientes, negando con la cabeza. Ajá. ¿Y con qué frecuencia son esas noches? Ruby lo despidió con un gesto, sonriendo. Pocas veces. Lo juro. Entonces, de la nada, ella agarró su muñeca y lo levantó de su asiento. Jaune tropezó levemente, sorprendido mientras Ruby lo arrastraba hacia el centro de la habitación donde otros bailaban al son de la animada música de la taberna. Ruby, ¿qué estás haciendo? Estamos bailando, tonto. Declaró ella, girándose para mirarlo, sus ojos plateados brillando con una leve emoción. Jaune suspiró, pero antes de que pudiera protestar más, Ruby tiró de él hacia adelante, obligándolo a tropezar y comenzar a bailar. Y así, sin más, se vio arrastrado al caos. Ruby rió y dio vueltas, con movimientos algo rígidos, pero innegablemente alegres. A pesar de su falta de gracia, se lo estaba pasando en grande, balanceando a Jaune como si no fuera más que un compañero de baile atrapado en su torbellino de energía.
Jaune intentó seguirle el ritmo, pero el ritmo de Ruby era impredecible, en un momento estaba pisando fuerte y al siguiente estaba girando salvajemente. Y entonces, de repente, agarró ambas manos y comenzó a hacer un vals ridículo y exagerado, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si no tuviera idea de lo que estaba haciendo. Jaune resopló. «Ruby, ¿sabes bailar siquiera?» ¡No!, dijo alegremente. «Pero ¿a quién le importa? Es divertido». Jaune rió entre dientes, relajándose al seguirla. A su alrededor, los demás clientes se habían unido a la conversación, y la posada se convirtió en un alegre caos de brazos que se balanceaban, pies que pisaban fuerte y faldas que giraban. Ruby rió entre dientes, con la cara roja y sin aliento, luciendo más feliz de lo que Jaune la había visto en mucho tiempo. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la canción terminó y Ruby se desplomó en un asiento, sonriendo mientras tomaba su comida a medio comer y comenzaba a mordisquearla. Jaune se sentó frente a ella, divertido mientras tarareaba una melodía entre bocado y bocado, completamente satisfecho con su noche. «¿De verdad te estás convirtiendo en tu tío, no?», bromeó Jaune. Ruby, con las mejillas hinchadas por la comida, hizo una pausa, tragó y sonrió con picardía. «Quizás. Pero un borracho feliz sigue siendo una persona feliz, ¿no?». Jaune se rió, sacudiendo la cabeza. La mañana llegó demasiado pronto. Jaune se despertó sintiéndose bien gracias a años de entrenamiento y control del aura, lo que significaba que el alcohol apenas le afectaba. Ruby, sin embargo, Jaune se giró desde su asiento cerca de la ventana y miró a Ruby, que tenía la cara enterrada entre sus brazos contra la mesa. «¿Noche difícil, señorita Rose?», preguntó inocentemente. Ruby gimió. «Cállate, Jaune». Jaune sonrió con suficiencia. «¿Ves? Por eso no intentas beber más que los cazadores que saben cómo regular su aura». Ruby ni siquiera levantó la cabeza. En cambio, agarró una taza de la mesa y se la arrojó a ciegas. La taza rebotó inofensivamente en el aura de Jaune y rodó por el suelo. ¿Se suponía que eso dolería? Ruby dejó escapar un gemido lastimero, agarrándose la cabeza. «Todo es horrible». Jaune suspiró, sacudiendo la cabeza antes de acercarse y tocarle el hombro. Un suave resplandor de aura dorada fluyó de su mano hacia su cuerpo. Ruby se estremeció al sentir el calor que se extendía a través de ella y, de repente, el fuerte dolor de cabeza desapareció. Parpadeó, incorporándose lentamente y suspiró aliviada. «Vaya. Está mucho mejor». Jaune sonrió con suficiencia. «De nada». Ruby se estiró, encogiendo los hombros. «No suelo beber tanto, ¿sabes? Pero esto fue una excepción». Jaune asintió. «Lo entiendo. Además, valió la pena arrastrarte a un baile». Sonrió, recuperando poco a poco su habitual energía traviesa. Jaune rió entre dientes, negando con la cabeza. Bueno. Ahora que sé que te sientes mejor, ¿conduzco yo?» Ruby arqueó una ceja y se cruzó de brazos. «Espera. ¿Sabes conducir una moto voladora?» Jaune sonrió con suficiencia. «Observa y aprende». Salieron, sintiendo el aire fresco de la mañana en la piel. Jaune se subió a la aeromoto, ajustando su agarre en el manillar mientras el motor cobraba vida bajo él. Con un movimiento suave, lo hizo avanzar, guiándolo por el camino antes de alcanzar una velocidad constante y controlada. Ruby levantó una ceja y cruzó los brazos mientras observaba. «Nada mal». Jaune sonrió con suficiencia. «Te lo dije». Suspiró dramáticamente antes de subirse al asiento detrás de él. Está bien. No eres tan inútil como pensaba». Jaune rió entre dientes y luego aceleró ligeramente el motor. «Esperar». Ruby se apoyó en su espalda, apoyando sus manos sobre sus hombros mientras se deslizaban por el camino de tierra, en dirección a Ciudad Mistral. El viento pasaba a toda velocidad junto a ellos, llevando consigo el aroma distante de la tierra empapada por la lluvia y de las flores florecientes. Y entonces, suavemente, apenas por encima del zumbido del motor, Ruby comenzó a cantar. «Rojo como las rosas llena mis sueños y me lleva al lugar donde descansas». Jaune sintió que el pecho se le oprimía, pero no dijo nada. Él simplemente escuchó, guiando la moto voladora hacia adelante mientras el mundo pasaba borroso ante ellos. Capítulo 82. Mistral había cambiado con los años, pero en muchos sentidos seguía siendo el mismo. La imponente arquitectura en pendiente, las calles sinuosas, los mercados rebosantes de vida. Todo ello transmitía un aire de tradición y resiliencia.
El aroma a carnes asadas y pan recién hecho impregnaba el aire, mezclándose con el sonido de los comerciantes anunciando sus productos y los músicos tocando en los callejones. Ruby caminaba junto a Jaune, mirándolo casualmente con el rabillo del ojo. Incluso disfrazado, era inconfundiblemente guapo, con razón sus amigas estaban interesadas en él y podrían seguir estando interesadas. Si lo supieran, podrían enojarse un poco con ella por mantenerlo en secreto. El cabello negro le sentaba bien. Sus orejas de lobo fauno se movían con los sonidos a su alrededor, mimetizándose fácilmente con los demás viajeros fauno que pasaban. La barba bien cuidada, el cabello con cola de lobo, los hombros anchos, la complexión musculosa, todo le quedaba natural. Pero lo que más le llamó la atención a Ruby, no había en él ni una pizca de duda. Ella había esperado algo de culpa, algo de vacilación, pero Jaune se comportó con tranquila confianza, no del tipo arrogante, sino del tipo que venía de alguien que había aceptado su destino desde hacía mucho tiempo. Ruby se cruzó de brazos y exhaló. Ella entendía sus razones, aunque no le gustaran. 10 años. 10 años de luto por una ilusión. Y aún así, a pesar de lo injusto que parecía, no podía seguir enfadada con él. No cuando sabía lo que habría sucedido si no se hubiera controlado a Salem. No cuando sabía que Jaune no tenía remordimientos. Eso, más que nada, la frustraba. Jaune habló sobre el herrero, a quien llamó la madre de los dioses hermanos, con una reverencia que Ruby nunca había escuchado antes. Si no lo supiera, lo habría confundido con un sacerdote, o un fanático. Él no vaciló. Él no dudó. Jaune Ark, aunque había envejecido, seguía siendo más o menos el mismo. Ruby dejó escapar un profundo suspiro, frotándose la sien. ¿Sabes? Por mucho que todavía me moleste, creo que te perdono un poco a regañadientes. Jaune la miró sorprendido. ¿Ah? Ruby hizo un gesto de desdén con la mano. No me malinterpretes. Sigo de luto por una versión falsa de ti, y sigo pensando que eres un idiota por no haberte despedido al menos. Jaune miró hacia abajo, pero Ruby le dio un codazo en el brazo, lo que le hizo mirarla. Pero, continuó, lo entiendo. Si Salem hubiera seguido adelante, si las cosas hubieran resultado como las vimos, quién sabe cuánto peor podrían haber sido. La expresión de Jaune se suavizó. Gracias, Ruby. Ella resopló. Sí, sí. No te pongas sentimental conmigo. Todavía necesito un trago después de todo esto, solo para calmar mis emociones. Jaune rió entre dientes, negando con la cabeza. Supongo que debería haberlo esperado. Ruby hizo una pausa y frunció el ceño ligeramente. ¿Sabes? Debería hablar con Penny pronto. Hace meses que no sé nada de ella. Dio unos golpecitos a su pergamino, murmurando para sí misma. No es que le moleste ni nada. Probablemente esté ocupada. Jaune la miró. ¿Siguen en contacto? Claro, dijo Ruby, poniendo los ojos en blanco. Penny es Penny. Es como mi mejor amiga. No puedo ignorarla. Jaune sonrió. Bien. Se detuvieron en un puesto de comida al borde de la carretera, donde un cálido aroma a brochetas de carne especiada y bollos al vapor impregnaba el aire. Ruby pidió un poco y lo devoró con alegría, mientras Jaune se sentaba a su lado, observando el bullicio de la calle. Y luego, tan casualmente como si estuviera comentando el clima, Jaune dijo, ¿sabes? De hecho tengo el bastón de la creación conmigo. Ruby se congeló a mitad del bocado. Lentamente, se giró hacia él, parpadeando. Jaune tomó otro bocado de su comida, masticando con calma. Ruby dejó su comida. Lo siento, dijo secamente, poniendo una mano sobre la mesa. ¿Tienes el qué? Jaune tragó saliva. El bastón de la creación. Ya sabes, una de las reliquias. Ruby se quedó mirando. Jaune le devolvió la mirada. Entonces Ruby lo agarró por el cuello de su túnica. Tuviste al personal todo este tiempo y no lo usaste para arreglar mi overbique. Jaune hizo una mueca. Espera, ¿qué? Por eso estás enojado. ¿Sí? Ruby agitó las manos. Pasamos horas arreglando esa maldita cosa. Podrías haber, problema resuelto. Jaune suspiró, frotándose la frente. Ruby, el bastón no es una herramienta práctica. Se supone que debo usarlo para algo importante. Ah, y mi aeromoto no es importante. No se compara con darle almas a los Grimm. ¡No! Ruby hizo una pausa y la ira se transformó en pura confusión. Se inclinó hacia adelante. Espera. Retrocede. Jaune se cruzó de brazos, apoyado en el mostrador. El bastón de la creación está hecho para ayudar al Merlot. Ruby gimió como si se hubiera comido un bicho.
Me da asco que ayudes a ese loco. Jaune hizo una mueca y levantó una mano. No de la forma en que piensas, Ruby lo fulminó con la mirada. Te lo juro por los hermanos, Jaune, si te has vuelto loco como él, y esto sale mal. No, Ruby. La voz de Jaune era tranquila y paciente. Los Grimm anhelan almas porque no las tienen. El herrero cree que merecen una segunda oportunidad. Ruby frunció el ceño y se reclinó. Ella no estaba segura de cómo se sentía al respecto. ¿Darles almas a los Grimm? ¿Convertirlos en, qué, no en monstruos violentos? Aún así sonaba a locura. Una idea peligrosa se coló en su mente. ¿No podrías simplemente? Ruby se tocó la barbilla con voz pausada. Ya sabes. ¿Hacer algo que los extermine? Jaune frunció el ceño de inmediato, y su mirada se endureció con esa peligrosa determinación que Ruby conocía. Esa terquedad de no pararé hasta conseguir lo que quiero. Ruby. Se encogió de hombros, dándole vueltas a su bebida. O sea, tienes una herramienta de creación literal. ¿No sería más fácil hacer algo que elimine a Grimm para siempre? Jaune parecía realmente horrorizado. Ese no es mi propósito. No me enviaron aquí para cometer genocidio. Ruby sostuvo su mirada por un momento y luego suspiró. Sí, me imaginé que dirías eso. Apoyó la barbilla en la palma de su mano y volvió a mirar la calle. Aún así, no lo sé, Jaune. ¿Todo esto contigo se siente? Buscó la palabra. Jaune lo terminó por ella. ¿Solitario? ¿Una carga? Ruby sostuvo su mirada. Jaune suspiró, pasándose una mano por el pelo negro. Quizás. Pero es lo que elegí. Y no me arrepiento. Eso, más que nada, era lo que la frustraba. Porque lo decía en serio. Porque realmente estaba satisfecho. Ruby respiró profundamente y exhaló lentamente. Luego, con una sonrisa forzada, golpeó el mostrador con los dedos. Está bien. De acuerdo. Sigo sin gustarme, pero lo entiendo. Tienes una misión. Jaune sonrió suavemente. Gracias. Ruby resopló y cruzó los brazos. Aún así debería haber arreglado mi maldita moto voladora. Jaune rió entre dientes. Te compensaré de alguna manera por tu ayuda. Ruby sonrió con suficiencia. Más te vale. Entonces frunció el ceño al ver una alerta en su pergamino. Jaune miró por encima del hombro y vio que había un ataque de Grimm. Vamos a movernos, dijo Ruby, y su alegría se transformó en un profesionalismo endurecido. Tras lidiar con el ataque de los Grimm, ambos continuaron hacia una aldea ubicada en la costa de Anima. Estaba escondida, junto a los canales que desembocaban en el océano, y era donde se llevaban a cabo los tratos más turbios. Era una parte del mundo que no se regía por las mismas reglas que el resto de Remnant, una donde el dinero era más importante que la moral, y los contactos adecuados podían llevarte a cualquier parte, incluso a Atlas, donde nadie debía ir. Jaune y Ruby caminaban juntos, sus pasos silenciosos contra las húmedas tablas de madera del muelle. El aire salado era denso, con un olor a aceite, óxido y pescado viejo mezclado con el de la madera. Linternas tenues parpadeaban con la brisa marina, proyectando sombras largas y distorsionadas contra los almacenes destartalados y los cargueros atracados. Jaune se ajustó la capucha, asegurándose de que su disfraz estuviera en su lugar. Su cabello negro y sus orejas de lobo fauno lo hacían irreconocible para la mayoría, pero sus viejos hábitos de cautela lo mantenían alerta. Ruby, sin embargo, Jaune la miró. Ella permaneció completamente imperturbable. Su capa roja apenas ondeaba, y caminaba con una facilidad que lo inquietó. Recordándole a Jaune una vez más que esta no era la torpe y desgarbada Ruby Rose que recordaba. No, parecía que pertenecía a ese lugar. Ya has hecho esto antes, murmuró Jaune en voz baja. Ruby sonrió con suficiencia. Tal vez. Jaune entrecerró los ojos. ¿Y qué quieres decir exactamente con eso? Se encogió de hombros, abriéndose paso entre la multitud como si lo hubiera hecho 1000 veces. ¿Crees que entro en todos los reinos como siempre? Vamos, Jaune. ¿De verdad crees que Godwitch me da permiso oficial para la mitad de las cosas que hago? Jaune suspiró, negando con la cabeza. Siento que debería preocuparme. No, deberías estar impresionado, bromeó Ruby, llevándolo hacia un viejo y sucio almacén cerca del otro extremo de los muelles. El interior del almacén estaba tenuemente iluminado, con las paredes cubiertas de cajas, maquinaria averiada y mapas clavados. En el centro, un pequeño grupo de personas se apiñaba alrededor de una mesa, hablando en voz baja. Uno de ellos, un hombre alto, de barba espesa, gafas oscuras y un cigarro en la boca, miró hacia arriba cuando se acercaron. Vaya, pero si es Caperucita Roja.
Jaune levantó una ceja. ¿Rojita? Ruby puso los ojos en blanco. Ese nombre es antiguo, Ferro. Ferro rió entre dientes, reclinándose en su silla. Aún así, sigues viniendo. Seguro que te caemos bien. Jaune se aclaró la garganta. ¿Conoces a esta gente? Tenemos historia, dijo Ruby vagamente antes de volverse hacia el contrabandista. Necesitamos un pasaje a Atlas. Sin hacer ruido. Ferro golpeó la mesa con su cigarro, observándolos a ambos. ¿Atlas? Qué difícil. Jaune se cruzó de brazos. ¿Puedes hacerlo o no? Ferro sonrió. Depende de cuánto estés dispuesto a pagar. Ruby sacó una bolsita de gravámenes y la arrojó sobre la mesa. Las monedas que contenía tintinearon suavemente. Eso debería cubrirlo todo, más un extra, dijo suavemente. Ferro recogió la bolsa, la sopesó en la palma de su mano antes de asentir. De acuerdo. Señaló la parte trasera del almacén, donde un gran carguero estaba apoyado contra el muelle. Embarcarán al anochecer. Quédense bajo cubierta, en silencio. Una vez que lleguemos a Solitas, estarán solos. Jaune entrecerró los ojos. ¿Así de simple? Ferro sonrió con suficiencia. ¿Para ustedes dos? Sí. Pero que no los pillen. La seguridad de Atlas ya no es tan indulgente como antes. Las horas previas a su partida transcurrieron sin incidentes, pero Jaune las aprovechó para vigilar a Ruby. Hablaba con naturalidad con los contrabandistas, bromeando con algunos, negociando con otros. Se sentía cómoda allí, demasiado cómoda. ¿Sabes? Sigo aprendiendo cosas nuevas sobre ti, murmuró Jaune mientras estaban sentados junto al muelle, esperando el anochecer. Ruby sonrió, mordiendo una brocheta de carne. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como tú, aparentemente tienes un trabajo extra infiltrándote en zonas restringidas. Ruby rió entre dientes. Una chica tiene que moverse. Jaune suspiró. Y yo que pensaba que solo te interesaba la ley. PFFT. Por favor. Las leyes son solo reglas hechas por gente que cree saber más. Dio otro mordisco. Y si esa gente se equivoca, bueno, improvisamos. Jaune negó con la cabeza, pero no estaba del todo sorprendido. Ruby siempre había sido adaptable, incluso de joven. ¿Y ahora? No solo se estaba adaptando, sino que estaba prosperando. ¿De verdad que crecieron, reflexionó Jaune con expresión sombría. La sonrisa de Ruby se suavizó y sus ojos plateados brillaron con algo nostálgico. Sí. Todos lo hicimos. 10 años es mucho tiempo, Jaune. Jaune miró hacia otro lado. Cayó la noche y subieron al barco de carga sin ser vistos, abriéndose paso entre los estrechos pasillos entre las cajas. Jaune mantuvo sus sentidos alerta, sus orejas de fauno se movían con cada crujido del casco del barco. Permanecieron bajo cubierta, ocultos entre contenedores de madera con provisiones y mercancías de contrabando junto a la aeromoto de Ruby. El barco se mecía suavemente al salir del puerto, con las olas del océano golpeando los costados. La única luz provenía de una pequeña linterna colgada cerca de la entrada de la bodega. Jaune estaba sentado con la espalda apoyada en una caja, con los brazos apoyados en las rodillas. Ruby estaba sentada frente a él, estirando las piernas. Bueno, dijo Ruby después de un momento, con las manos apoyadas en la nuca. ¿Estás emocionada? Jaune rió secamente. Emocionado no es la palabra que usaría. Ruby sonrió con suficiencia. ¿Nerviosa? Jaune suspiró. Más bien, cauteloso. Ruby ladeó la cabeza, observándolo. ¿Por el Merlot? Jaune asintió. Merlot. Los Grimm. Toda la maldita situación. Renan cambiará, Ruby, para bien o para mal. Echó la cabeza hacia atrás y miró fijamente el techo de madera. Ruby exhaló. Pero lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Jaune la miró y esbozó una leve sonrisa. Sí. Lo hacemos. El barco continuó cortando las aguas, llevándolos hacia Solitas. Capítulo 83. El paisaje de Solitas se extendía interminable ante ellos, una vasta extensión de nieve y hielo, interrumpida solo por picos escarpados y algún que otro río congelado. Atlas flotaba en el cielo como un faro. El viento aullaba en la tundra, trayendo consigo un frío que atravesaba incluso la ropa más gruesa. Jaune caminaba en silencio junto a Ruby, sus pesadas botas crujían sobre el suelo cubierto de escarcha. La nieve era espesa, lo que ralentizaba sus pasos, pero ninguno de los dos flaqueó. Ruby, sin embargo, no tuvo problemas para llenar el silencio.
Y luego, te lo juro, Weiss me miró como si hubiera cometido un crimen atroz, todo porque dejé caer un montón de papeles en su escritorio en lugar de organizarlos cuidadosamente. Vamos, Jaune. Soy una cazadora, no su secretaria. Jaune exhaló suavemente, escuchando a medias mientras Ruby continuaba su diatriba sobre tonterías burocráticas. Siempre había sido habladora, incluso cuando eran más jóvenes. Antes de que todo cambiara. Jaune frunció el ceño levemente y su aliento salió en una nube brumosa. ¿Se había perdido algo? El pensamiento se instaló incómodamente en su mente, pero solo por un momento. No se arrepentía del camino que había tomado. Creía en la misión del herrero, en el papel que había desempeñado. Tenía fe en que lo que hizo fue correcto. Y aún así, el mundo había seguido adelante sin él. Ren y Nora estaban casados y tenían 6 hijos. Blake y Jan se habían establecido en Patch. Weiss y Pirra eran, bueno, Weiss y Pirra. Incluso Ruby había cambiado. Había crecido. Y luego estaba él. Jaune Ark, el caballero oxidado, que es un ciudadano del más allá. ¿Cambiaría sus decisiones? No. ¿Habría hecho las cosas de otra manera? Quizás. Tenía fe en el herrero, pero también sabía que Autun les había jugado una mala pasada a sus amigos. Quizás había una mejor manera de lidiar con ello. Pero, lo hecho está. Jaune suspiró, pasándose una mano por su cabello negro. ¡Ey! Una mano se movió frenéticamente frente a su rostro, sacándolo de sus pensamientos. Jaune parpadeó. Ruby le hizo pucheros y entrecerró sus ojos plateados. ¿Estás haciendo esa cosa melancólica otra vez, no? Jaune ladeó levemente la cabeza, fingiendo inocencia. ¿Qué cosa tan inquietante? Ruby resopló, cruzándose de brazos. No me estabas escuchando para nada. Jaune se rascó la mejilla, sonriendo tímidamente. Bueno, quizá me perdí un poco en mis pensamientos. Ruby gimió, poniendo los ojos en blanco. Sí. Pensamientos profundos y misteriosos de un caballero errante. Entendido. Pero quizá quieras prestar atención porque, ella hizo un gesto hacia adelante y Jaune siguió su mirada. Un pequeño asentamiento se encontraba enclavado entre las colinas nevadas, con luces tenues brillando cálidamente dentro de las casas de madera. Ya estamos en Essen, tonto, dijo Ruby con una sonrisa burlona. Jaune parpadeó. Ni siquiera se había dado cuenta de lo lejos que habían caminado. Vaya, suspiró, frotándose la nuca. Supongo que estaba más absorto en mis pensamientos de lo que creía. Ruby le dio una palmadita en el hombro, sonriendo. Sí. Para eso me tienes. Para que tengas los pies en la tierra. Jaune se rió entre dientes y sacudió la cabeza mientras se dirigían hacia el pueblo. Incluso después de todo, algunas cosas nunca cambiaron. Y quizás, eso no era tan malo. El pueblo de Essen era pequeño pero robusto, construido para soportar el frío implacable de Solitas. Casas de madera bordeaban las estrechas calles, con los tejados cargados de nieve y las chimeneas expulsando humo cálido hacia el cielo gris. Los faroles parpadeaban a lo largo de los senderos, proyectando un suave resplandor contra el suelo cubierto de escarcha. Jaune y Ruby se adentraron en el corazón del pueblo. Sus botas crujían contra la nieve endurecida. El aire olía a carne asada, pan fresco y sidra especiada, un cambio agradable tras los gélidos vientos que habían soportado durante su viaje. Ruby se frotó las manos y exhaló mientras escaneaba el área. Bien, primero lo primero, la comida. No me importa que sea, siempre que esté caliente. Jaune sonrió con suficiencia. Después de tanto caminar, no voy a discutir. ¿Estuvo bien dejar tu aeromoto? Está bien. Penny se encargará. Siguieron el rastro hasta una modesta taberna, cuyo letrero se mecía ligeramente con el viento. Dentro, la calidez fue inmediata. El calor de la chimenea y los hornillos llenaba el espacio. El lugar era animado pero no bullicioso, con una mezcla de cazadores, comerciantes y aldeanos compartiendo comida y charlando. Jaune condujo a Ruby a una mesa vacía cerca de la chimenea, y tan pronto como se sentaron, ella se desplomó hacia atrás, gimiendo dramáticamente. Puedo sentir mis dedos de nuevo. Esto es increíble. Jaune rió entre dientes mientras se quitaba la capa, dejando al descubierto su sencilla túnica negra bajo su abrigo de viaje. A pesar del disfraz, notó que algunos aldeanos lo observaban, con la mirada fija en sus orejas de lobo fauno y la espada que llevaba en la cintura. Se acercó una camarera, una mujer de mediana edad con ojos amables. Buenas noches, viajeros. Bienvenidos a Essen. ¿Qué les ofrezco? Ruby se animó al instante. Lo que esté caliente y te llene. Y sidra. Mucha sidra.
Si es posible. Jaune sonrió con suficiencia. Yo también. La mujer se rió entre dientes. Lo tienes. Al salir, Ruby se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la mesa. Entonces, sus ojos plateados se clavaron en los de Jaune. ¿Qué se supone que hace exactamente este árbol? La expresión de Jaune no cambió, pero Ruby captó el leve cambio en su postura, la leve forma en que se tensó, como si se preparara para desviar la pregunta. Mis labios están sellados. Ruby gimió, echando la cabeza hacia atrás. Vamos, Jaune. No puedes ir por ahí plantando árboles misteriosos que cambian el mundo y esperar que no haga preguntas. Jaune sonrió levemente, negando con la cabeza. Es algo que no puedo explicar. Todavía no. Ruby hizo pucheros, claramente insatisfecha, pero no insistió más. En lugar de eso, se cruzó de brazos y lo estudió. ¿Sabes? Eso es muy molesto. Jaune ladeó la cabeza. Es parte del trabajo. Sí, bueno, lo odio. Jaune rió entre dientes y sacudió la cabeza. Antes de que Ruby pudiera quejarse más, el camarero regresó con la comida. Un guiso espeso, pan fresco y tazas humeantes de sidra. Los dos se pusieron a comer inmediatamente y el calor de la comida se filtró hasta sus huesos. Al día siguiente. El aire matutino era fresco y cortante, y el cielo tenía un pálido tono azul grisáceo mientras Jaune y Ruby se dirigían al este de Essen. La nevada de la noche anterior había dejado una espesa capa de polvo sobre el paisaje, que crujía bajo sus botas al caminar. Ruby estiró los brazos, dejando escapar un bostezo de satisfacción. ¿Sabes? Esperaba despertarme dolorido después de tanto caminar, pero en realidad me siento bastante bien. Jaune rió entre dientes. Diría que es la sidra, pero conociéndote, probablemente sea tu energía antinatural de cazadora. Ruby sonrió, sus ojos plateados brillaban. Claro que sí. Jaune negó con la cabeza, ajustándose mejor la capa. El viento había arreciado, aullando suavemente en la tundra, pero el camino por delante estaba despejado. Después de aproximadamente una hora de caminata, llegaron a un claro al borde de un lago congelado, rodeado de acantilados altos y escarpados, que protegían el área de lo peor del viento. Aquí todo estaba tranquilo, imperturbable, pacífico. Jaune se detuvo, observando el área antes de asentir para sí mismo. Este es el lugar. Ruby arqueó una ceja. ¿En serio? Es bonito, pero ¿qué hace que este sea el lugar adecuado? Jaune se arrodilló, se quitó los guantes y pasó los dedos por la tierra cubierta de escarcha. Está protegido, para empezar. Los acantilados mantendrán alejadas las peores tormentas. Hay una fuente de agua cerca, y si el árbol crece bien, sus raíces podrán alcanzarla. Ruby tarareó, cruzando los brazos mientras lo observaba trabajar. Entonces, ¿ahora eres un experto en árboles? Jaune sonrió con suficiencia. Digamos que tuve tiempo de aprender mientras estuve en el más allá. Metió la mano en su mochila de viaje y sacó con cuidado una pequeña semilla redonda, no más grande que una moneda. Brillaba tenuemente, emitiendo una suave luz verde dorada. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Está bien, definitivamente esa no es una semilla normal. Jaune rió entre dientes. No, no lo es. Jaune dibujó un círculo en la nieve, quitando la escarcha y el hielo hasta que debajo se pudo ver un suelo oscuro y rico. Respiró profundamente y ahuecó la semilla en sus manos. Muy bien, aquí vamos. Presionó la semilla en la tierra, cubriéndola suavemente con tierra, antes de colocar las palmas de las manos planas contra el suelo. Una suave luz dorada se extendió desde las yemas de sus dedos, filtrándose en la tierra como vetas de energía pura. El suelo zumbaba, y Ruby sintió un cambio en el aire, como si algo despertara bajo sus pies. La tierra tembló, muy levemente. Entonces el primer brote atravesó el suelo. Al principio era pequeño, un diminuto arbolito con hojas delicadas y brillantes, pero en cuestión de segundos, comenzó a crecer. El tronco se engrosó, retorciéndose hacia arriba mientras las ramas se desplegaban, extendiéndose hacia el cielo como brazos anhelando la luz del sol. Hojas de todos los colores imaginables florecieron. Rojas, doradas, plateadas, azules profundos, cada una brillando como si estuviera hecha de polvo de estrellas. Ruby observó con asombro cómo el árbol seguía creciendo, sus raíces se extendían bajo la tierra congelada, abriéndose paso a través de la escarcha mientras se anclaban profundamente en la tierra. El tronco se expandió, su corteza era lisa pero de aspecto antiguo, grabada con símbolos brillantes que pulsaban débilmente, como si estuvieran vivos.
Cuando el árbol terminó de crecer, se alzaba sobre ellos, con su copa extendida y proyectando una hermosa luz prismática sobre el suelo cubierto de nieve. Ruby exhaló y dio un paso atrás. ¡Guau! Jaune se levantó lentamente, quitándose la suciedad de los guantes. Miró al árbol con expresión tranquila y satisfecha. Sí. Ruby se volvió hacia él. Bueno, tienes que decirme, ¿qué se supone que hace exactamente este árbol? Jaune sonrió, pero una vez más, negó con la cabeza. Lo sabrás cuando sea el momento adecuado. Ruby gimió y levantó los brazos. Uf, eres imposible. Jaune se rió entre dientes, colocando una mano contra la corteza del árbol, sintiendo el pulso constante de la vida dentro de él. Vamos, dijo Jaune. El enorme árbol se alzaba tras ellos, sus hojas brillando en el frío aire de Solitas. Incluso desde la distancia, su resplandor era inconfundible, proyectando tenues luces danzantes sobre la tundra nevada. Ruby y Jaune se movieron rápidamente, sus huellas fueron rápidamente borradas por el viento cuando abandonaron el claro. ¿Te das cuenta?, murmuró Ruby mientras se agachaban detrás de una roca, de que un árbol gigante y brillante que aparece en Atlas probablemente va a plantear algunas preguntas, ¿verdad? Jaune suspiró, agachándose mientras se asomaba por el borde de la roca. Un trío de drones sobrevolaba cerca, sus brillantes luces azules de escaneo barriendo el terreno. Sí, me lo imaginé. Entonces, ¿cuál es el plan, oh, sabio caballero oxidado? Bromeó Ruby, apoyándose en la roca junto a él. Jaune escaneó el área, observando cómo los drones cambiaban su atención hacia el árbol, capturando imágenes de la anomalía antes de regresar a la ciudad de Atlas a una velocidad alarmante. Los evitamos, encontramos transporte y salimos de aquí antes de que nos invadan. Ruby tarareó, dándose un golpecito en la barbilla. ¿Sabes? Podría simplemente, no hay asomo de velocidad, interrumpió Jaune antes de que pudiera terminar. No necesitamos una mancha roja que los guíe hacia nosotros. Ruby resopló, poniendo los ojos en blanco. No eres divertido. Jaune la ignoró y señaló hacia un camión de carga que se movía lentamente por un camino cubierto de nieve que conducía a Manile. Ahí está. Ese es nuestro transporte. Esperaron el momento adecuado y luego corrieron hacia el camión, manteniéndose agachados y moviéndose rápidamente entre los bancos de nieve. Con un salto oportuno, Ruby saltó primero a la parte trasera, agarrándose al borde y subiendo con facilidad. Extendió una mano hacia Jaune, quien se agarró y se impulsó justo cuando el camión pasó sobre un bache en el camino. Se acomodaron entre las cajas y cajones de suministros, poniéndose lo más cómodos posible. Bueno, eso fue fácil, sonrió Ruby, recostándose contra una caja. Jaune exhaló, frotándose la nuca. Sí, bueno, no le echemos mala suerte. Ruby sonrió, pero su expresión cambió a algo curioso. Está bien, cuéntalo. Jaune levantó una ceja. ¿Derramar qué? ¿Qué sigue? Preguntó Ruby, ladeando la cabeza. No irás a plantar árboles elegantes por todas partes, ¿verdad? ¿Cuál es tu siguiente paso? Jaune suspiró, apoyando sus antebrazos sobre sus rodillas. Ya lo sabes. Pero sí, necesito encontrar Merlot y llegar a la tierra de las tinieblas. Ruby parpadeó, echando la cabeza hacia atrás. Jaune, ¿sabes siquiera cómo llegar? ¿Pensabas simplemente, nadar? Jaune rió entre dientes. Estaba pensando en pedir prestada una aeronave. ¿Tomar prestado? ¿O robar? Repitió Ruby, mirándolo fijamente. Eso es un delito, Jaune. Jaune se encogió de hombros. Oh. Podríamos pedírselo amablemente a Weiss. Ruby resopló. Ah, sí, porque estoy segura de que la mujer más rica de Remnant, a la que engañaste para que muriera, te dejará entrar y tomar una de sus aeronaves sin problema. Bueno, quizás pueda persuadirla. Ruby se echó a reír. Ah, ¿sí? ¿Crees que puedes vencer a Weiss Schne con tu encanto? Después de todos estos años. Jaune la miró. Me gustaría pensar que no tengo tantas posibilidades, no puede ser, ¿verdad? Oh, son malos, amigo. No bromeaba cuando dije que podrían encerrarte en el sótano, ¿sabes? Ruby sonrió. Pero ¿sabes qué? Pagaría un buen dinero por verte intentarlo. El camión avanzó ruidosamente y el camino que conducía a Mandle se fue haciendo cada vez más transitado a medida que se acercaban a los límites de la ciudad. Jaune miró a Ruby y notó que su expresión había cambiado, el brillo burlón en sus ojos se atenuó y fue reemplazado por algo más serio. Mira, Jaune, empezó, cruzándose de brazos. Necesito aclarar algo. Jaune frunció el ceño ligeramente, esperando.
Lo que pase entre tú, Weiss y los demás, es asunto tuyo. La voz de Ruby era firme, sus ojos plateados, penetrantes. No pienso involucrarme. Jaune inhaló lentamente y luego asintió. Lo entiendo. No, no lo harás. La mirada de Ruby se endureció. Todavía estoy enojada por lo que hiciste con Autumn. Entiendo por qué lo hiciste, pero eso no significa que me parezca bien. Jaune miró hacia abajo, con la culpa parpadeando en su pecho. No tienes por qué serlo, admitió. Ruby suspiró, pasándose una mano por el pelo. Solo, estoy aquí porque te encontré primero. Y quizás, solo quizás, quería asegurarme de que no te comportaras como un completo idiota. Jaune sonrió levemente. ¿Qué tal te va? Ruby entrecerró los ojos. Aún no se ha decidido. Pero sí, creo que eres un poco tonto, Jaune. Jaune se rió entre dientes, pero su expresión se suavizó. Gracias, Ruby. Ruby resopló, recostándose contra una caja. Sí, sí. Solo recuerda, estás solo si de verdad crees que es bueno pedirle a Weiss que te lleve gratis. Si te mata, no es mi problema. Jaune jadeó burlonamente, llevándose una mano al pecho. Traición. Ruby sonrió con suficiencia. Aguanta, caballero. El camión se detuvo con un ruido sordo y, a través de los huecos entre las cajas, pudieron ver las calles cubiertas de nieve de Mandle extendiéndose ante ellos. Mandle estaba tan frío como siempre. Las calles estaban cubiertas de nieve fresca y el aire estaba impregnado del olor a carbón y metal quemado de las innumerables fábricas. La gente se movía con prisa, abrigada con gruesos abrigos y bufandas, siguiendo con sus quehaceres cotidianos bajo la atenta mirada de los drones atlesianos que sobrevolaban el cielo. La calefacción de la ciudad estaba activa, pero el frío aún se filtraba. Jaune se bajó la capucha y mantuvo la cabeza agacha mientras seguía a Ruby por las calles abarrotadas. Bien, ¿cuál es el plan? Preguntó Jaune en voz baja. Primero, nos mantenemos discretos. Luego, nosotros, antes de que Ruby pudiera terminar, una mancha verde y blanca se dirigió hacia ellos a una velocidad alarmante. Amiga Ruby. Un misil humano impactó a Ruby, derribándola y derrapando por la calle nevada. El impacto produjo un fuerte golpe sordo, y por un instante, Jaune solo pudo ver una maraña de extremidades rojas y verdes. Jaune dio un paso atrás, parpadeando levemente sorprendido. Acostada sobre Ruby, sonriendo radiante, estaba nada menos que Penny Polendina. Penny llevaba un vestido verde oliva con detalles negros y dorados, y una blusa blanquecina debajo. Sus piernas metálicas, impulsadas por propulsión a chorro, brillaban bajo la tenue luz de las farolas, y sus espadas flotantes descansaban cuidadosamente en la mochila plateada que llevaba a la espalda. Sus ojos esmeralda brillaban de pura alegría. Te he localizado. Declaró Penny triunfante. Ruby gimió y se quedó sin aliento. Penny, realmente, necesitamos hablar, del tacle y los abrazos de oso. Jaune hizo una mueca de simpatía al ver cómo Ruby palmeaba débilmente el hombro de Penny, luchando por respirar bajo su agarre. Penny la soltó inmediatamente, saltando sobre sus pies con una gracia antinatural antes de ofrecer una mano para ayudar a Ruby a levantarse. Disculpas, amiga Ruby. Pero estoy rebosante de alegría por este encuentro. Ruby tomó la mano de Penny, todavía frotando sus costillas. Desbordante, sí, lo sé. Entonces Penny se giró hacia Jaune. Su expresión alegre flaqueó levemente, sus ojos lo examinaron con una precisión inhumana. El brillo verde de sus pupilas parpadeó. Sus procesadores ejecutaron una especie de comprobación interna. Jaune se tensó cuando la sonrisa de Penny se desvaneció por completo. Amiga Ruby, dijo Penny lentamente. No sabía que el amigo Jaune estuviera vivo. Esto es, toda una revelación. Jaune abrió la boca, tratando de encontrar una excusa, pero antes de que pudiera hablar, un timbre familiar resonó en los oídos de ambos. Una notificación de enlace enviado. Ruby se quedó congelada, su rostro se puso completamente rígido. El ojo de Jaune se crispó. ¿Qué fue eso? Preguntó, temiendo ya la respuesta. Penny sonrió alegremente y juntó las manos. ¡Ay! Parece que olvidé silenciarlo, disculpen, amigos. Acabo de enviar esta maravillosa noticia al chat grupal. A Jaune se le cayó el estómago. Ruby giró lentamente la cabeza hacia Penny y su sonrisa se torció torpemente. Penny, dijo Ruby con cautela. ¿Qué grupo de chat? El principal, por supuesto. Anunció Penny alegremente. Sentí que era imperativo compartir la alegría de la supervivencia del amigo Jaune con nuestros queridos amigos. La sonrisa incómoda de Ruby se amplió.
Oh, chico, Jaune se frotó la cara y exhaló con fuerza. Ups, murmuró Ruby. Penny simplemente sonrió, completamente inconsciente de la tormenta que acababa de desatar. Capítulo 84. Jaune y Ruby se sentaron incómodos en un café de Manile. Su encuentro anterior se transformó rápidamente en inquietud. Penny, al notar sus expresiones, ladeó ligeramente la cabeza. Sus vibrantes ojos verdes escudriñaron sus rostros con curiosidad. «Dios mío, ¿hice algo mal?», preguntó Penny con un tono de genuina preocupación. Jaune negó con la cabeza inmediatamente. «No, Penny, no hiciste nada malo. No es culpa tuya. No lo sabías, lo entiendo». «Para nada», añadió Ruby rápidamente, agitando las manos. «Es solo que…», intercambió una mirada cómplice con Jaune. «Es complicado. Bueno, es suyo, no mío». Penny parpadeó y luego sonrió, visiblemente animada. «Ah, ya entiendo. Si no hice nada malo, entonces todo está bien». Por un momento, pareció que la situación se estaba calmando, hasta que las cejas de Penny se fruncieron levemente. «Pero, amigo Jaune», dijo, mirándolo con genuina curiosidad. «Por cierto, ¿por qué tienes aspecto de fauno?». Jaune hizo una mueca, sabiendo muy bien que los escaneos biométricos de Penny probablemente ya habían detectado sus rasgos físicos alterados. Ruby suspiró y sacó algo de su bolsillo, un pequeño frasco lleno de un líquido azul tenuemente brillante. Se lo mostró a Jaune, agitándolo ligeramente. «Bueno, supongo que ya no tiene sentido seguir con el disfraz. Toma. Toma el antídoto. Ya saben cómo te ves como fauno». Jaune suspiró, quitándose el frasco de los dedos. «Aunque me estaba acostumbrando a los oídos». Ruby sonrió con suficiencia. «Claro que sí. Ahora bebe, caballero». Jaune puso los ojos en blanco, pero destapó el frasco y se lo bebió de un trago. Un hormigueo le recorrió el cuerpo. Sus orejas de fauno, parecidas a las de un lobo, se contrajeron antes de desvanecerse. Su cabello rubio recuperó su tono dorado natural con elegantes mechones blancos. Penny aplaudió, abriendo mucho los ojos de emoción. «Oh, qué fascinante». Jaune se frotó la cabeza, todavía sintiendo la extraña sensación de volver a su verdadera forma. «Bueno, Penny, haznos un favor, ¿sí?», dijo Ruby, inclinándose hacia ella con una sonrisa irónica. «Dile al grupo que tenemos una misión para salvar el mundo o algo así. Solo, ya sabes, algo que suene muy importante para que no se enfaden tanto. O sea, ya saben que Jaune está sano y salvo, así que mejor les damos más sorpresas». «Muy útil, Ruby». «Lo sé, ¿verdad? Vamos, Penny. Adelante». Penny asintió con entusiasmo, sus dedos se movían borrosamente mientras escribía. Entonces, Penny se quedó sin aliento de repente. «Oh. Tengo una idea maravillosa». Jaune y Ruby intercambiaron una mirada. Penny sonrió radiante. «Deberíamos hacernos una selfie. Como hacen las amigas». Ruby sonrió, tirando de la manga de su abrigo y obligándolo a entrar en el marco. «Vamos, caballero, vamos a darles algo divertido que los haga enloquecer». Jaune suspiró dramáticamente, levantando sus manos en un poco entusiasta signo de paz. Penny posicionó la cámara, su sonrisa emocionada prácticamente irradiaba a través de la pantalla. «Di amistad!», exclamación de cierre. La cámara tomó una foto. Un segundo después, Penny envió la foto al chat. En el momento en que se entregó el mensaje, el pergamino de Ruby vibró violentamente con las notificaciones entrantes. Ella echó un vistazo a la pantalla de desplazamiento y sus ojos plateados se abrieron de par en par. «Oh, muchacho». Jaune levantó una ceja. «¿Qué?». Ruby giró su pergamino hacia él y allí, en el chat grupal, hubo una tormenta de mensajes. «Weiss, ¿qué es esto?». «Weiss, Penny Polendina. Explica». «Weiss, inmediatamente». «Blake, ¿esto es real?». «Jan, mierda. ¿Está vivo?». «Nora, ¿qué coño?». «Ren, yo, necesito sentarme». «Weiss, no me ignores, Polendina». «Pirra, ¿cómo?». Ruby sonrió. «Bueno. Estás jodido». Jaune gimió, frotándose las sienes. «Quizás no sea tan malo». Ruby se rió. «Oh, no, te van a matar sin dudarlo». Penny, mientras tanto, ladeó la cabeza con inocencia. «Amigo Jaune, ¿por qué nuestros amigos intentarían asesinarte?». «No me parece una reacción muy amistosa». Jaune suspiró, apartando la mirada. «Es complicado». La expresión de Penny se iluminó. «Oh. ¿Entonces eres un clon?». Jaune casi se atragantó. «¿Qué?». «No». Penny frunció el ceño y se tocó la barbilla pensativa.
Qué curioso, porque la persona que enterramos hace 10 años tenía una firma biométrica idéntica a la tuya. Jaune hizo una mueca. Sí, bueno, digamos que mi muerte fue más ilusoria que cualquier otra cosa. Ruby gimió mientras revisaba sus mensajes directos, solo para congelarse cuando vio un mensaje de Jan. Ella lo leyó en voz alta. Dios mío, Rubes, estabas siguiendo los pasos de la supermamá. Ruby hizo una pausa y su rostro se retorció en absoluto horror. ¿Qué diablos? Jan. Jaune parpadeó, completamente confundido. ¿Qué significa eso? Ruby se volvió hacia él con un profundo suspiro, frotándose las sienes. Bien, una rápida lección de historia familiar. Ella levantó una mano, contando con los dedos. Raven Branwen es la madre de Jan. Summer Rose, mi madre, es la segunda esposa de Taeyan. Tanto Raven como mi madre estuvieron en el equipo de Taeyan junto al tío Crow. Jaune asintió lentamente, juntando las piezas. Entonces gimió, frotándose la cara. ¡Ay! ¡Ay, qué horror! Ruby alzó las manos. ¿Verdad? Es ridículo. ¿Por qué pensarían eso? Jaune suspiró, apoyando la cabeza en la mesa. Creo que necesitamos un nuevo plan. Ruby sonrió con picardía. No, yo digo que los dejemos cocer un poco más. Esto está buenísimo. Jaune gimió. Ruby, ¿no podrías intentar aumentar mis posibilidades de ser asesinada? Ruby rió, apoyando los pies en la mesa. Tranquilo, caballero. De todas formas, morirás de verdad cuando los conozcamos. Mejor divertirnos primero. Jaune gimió ruidosamente y dejó caer su cabeza sobre la mesa con un golpe sordo. Esto es una pesadilla, murmuró sobre la superficie de madera. ¿De tu propia creación? Sonrió Ruby, dándole vueltas al pergamino. Ay, no, qué gracioso. Estás perdido, tío. Jaune volvió a gruñir. ¿Por qué Penny tuvo que enviar esa foto? Penny parpadeó, ladeando ligeramente la cabeza. ¿No fue una respuesta apropiada? Creí que compartir la alegría de tu supervivencia traería felicidad a nuestros amigos. Jaune suspiró, levantando ligeramente la cabeza para encontrarse con la mirada inocente de Penny. Penny, lo entiendo. Y te lo agradezco. De verdad. Pero, la gente no siempre reacciona bien al descubrir que su amigo muerto no está realmente muerto. Penny lo miró con genuina curiosidad, luego su expresión se suavizó a algo casi melancólico. Ya veo, murmuró, juntando las manos. Aunque no soy una chica de verdad, entiendo que a veces las cosas se solucionan mejor sentándose, explicando y hablando. Jaune parpadeó. Algo en la voz de Penny, ese pequeño destello de tristeza, lo hizo sentir algo culpable. Se enderezó, apoyó los antebrazos sobre la mesa y sus ojos azules la observaron atentamente. Penny, dijo con dulzura. Eres muy buena persona. Los ojos de Penny se abrieron ligeramente y sus dedos se crisparon como si no supiera cómo procesar el cumplido. Gracias, amigo Jaune, dijo después de un momento. Jaune dudó y luego inclinó ligeramente la cabeza. ¿Te gustaría ser humano? Antes de que Penny pudiera responder, Ruby golpeó sus manos sobre la mesa y entrecerró sus ojos plateados hacia Jaune. Oye. Cuidado, Ark. Espetó. Penny es Penny. Real o no, da igual. Si vuelves a decir algo así, te juro que te daré un puñetazo en la cara. Jaune levantó las manos en señal de rendición. Uy. No me refería a eso. Ruby se cruzó de brazos, sin dejar de mirarlo fijamente. Más vale que no sea así. Jaune suspiró. Solo quería decir que técnicamente tengo una reliquia que puede convertirla en una chica de verdad. Si ella quiere. Ruby parpadeó. Luego frunció el ceño. Ah, cierto. Eso es una cosa. Penny, por su parte, parecía genuinamente sorprendida. ¿Podrías hacerme humano? Jaune asintió. Si quisieras. Penny pareció pensárselo de verdad, con una expresión indescifrable. Luego, negó con la cabeza con una sonrisa radiante. Aprecio la oferta, amigo Jaune, pero estoy feliz y listo para el combate. Jaune sonrió suavemente. Eres increíble, Penny. Veo que ni siquiera te tienta, realmente increíble. Lo sé. Penny sonrió orgullosa. Ruby puso los ojos en blanco, sonriendo con suficiencia. Bueno, ya basta de hablar de lo genial que es Penny, tenemos que centrarnos en el verdadero problema. Jaune suspiró dramáticamente. ¿Cuál es? Ruby sonrió maliciosamente. ¿Cómo tienes que pedirle perdón a Weiss y a Pirra al mismo tiempo? Jaune se quedó paralizado y volvió a gruñir.
Bueno, quiero decir, aún no deberían estar por aquí, así que quizá tenga la oportunidad de hacer lo que quiero lograr antes de enfrentarme a ellos. Penny negó con la cabeza. En realidad, la amiga Pirra y la amiga Weiss están en Atlas. Suelen trabajar juntas, ya que la amiga Pirra a veces es la guardaespaldas personal de la amiga Weiss. El puesto de directora ejecutiva del SDC es bastante peligroso, después de todo. Sobre todo con el descontento colmillo blanco últimamente. Jaune palideció. Ruby juntó las manos en tono burlón. Oh, qué bien, Jaune. No solo tienes que lidiar con ambos a la vez, sino que quizá, si te perdonan, Weiss tenga la amabilidad de enviarte a la Tierra de la Oscuridad en una de sus aeronaves, de una pieza. Jaune gimió, frotándose la barba. Eres muy malo, ¿lo sabías? Ruby sonrió diabólicamente. No soy yo quien murió hace 10 años y de repente decidió regresar. Jaune volvió a gruñir, enterrando su cara entre sus manos. Penny ladeó la cabeza con inocencia. Estoy segura de que no te asesinarán, amigo Jaune. Ruby resopló. Penny, dulce niña de verano, no tienes ni idea. Jaune suspiró, pasándose una mano por el pelo, rozando con los dedos las conocidas hebras doradas que una vez estuvieron ocultas bajo un disfraz del lobo. A pesar del inminente destino de lidiar con Weiss y Pirra, le reconfortaba un poco saber que al menos Penny lo entendía. Incluso si ella alegremente lo entregó a los lobos en primer lugar. ¿Sabes, Penny?, dijo Jaune con una voz extrañamente ligera, de verdad aprecio tu optimismo. Aunque me hayas preparado para un mundo de dolor. Penny sonrió con orgullo, como si hubiera hecho lo mejor del mundo. Siempre me alegra ayudar a mis amigos. Ruby resopló, cruzándose de brazos. Ah, ya lo sabemos. Eres muy servicial, Penny. Simplemente la mejor. Jaune gimió de nuevo, frotándose las sienes. Si pasa, pasa, murmuró con voz resignada. Había aceptado su destino inminente. Pero aún así, había asuntos más urgentes. Pase lo que pase con Weiss y Pirra, todavía tengo una misión que cumplir, dijo Jaune, con un tono ligeramente más duro. No puedo parar, aunque las cosas se compliquen. Ruby se encogió de hombros y se recostó en su silla. Sí, sí. Ese es el Jaune que conozco. Penny, sin embargo, se animó y sus brillantes ojos esmeralda se llenaron de entusiasmo. ¿Hay alguna manera en que pueda ayudar? Jaune rió entre dientes, negando con la cabeza. Supongo que no tendrás una aeronave por ahí. Penny hizo un puchero, ladeando la cabeza. Ay, amigo Jaune, no tengo tanto dinero. Ruby resopló. ¿Se refiere al dinero, Jaune? No estoy tan desfasado, creo. Jaune puso los ojos en blanco. Así que lo entiendo. Luego se volvió hacia Ruby y levantó una ceja. ¿Y el general Ironwood? ¿Crees que nos prestaría uno? Ruby hizo una mueca al instante y se incorporó. Sí, por mi parte, no. Jaune frunció el ceño. ¿Por qué no? Ruby se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre la mesa y bajó ligeramente la voz. Porque si entras en Atlas y le pides a Ironwood una aeronave, probablemente te interrogará primero. Y luego te hará 50.000 preguntas sobre lo que has estado haciendo, lo que planeas y, conociendo al general, probablemente no estará de acuerdo con lo que haces. Jaune pensó en eso por un momento y asintió lentamente. Sí, eso suena bien. Hubo una larga pausa. Entonces Jaune suspiró. Así que parece que tendré que ir con Juniper si no consigo una aeronave. Ruby sonrió con picardía. Oh. Podrías simplemente suplicar clemencia. Jaune gimió ruidosamente y se desplomó en su silla. Te odio. Sé que no, dijo Ruby, con su expresión de suficiencia prácticamente brillando. Penny aplaudió alegremente. Este es un momento maravilloso para unirnos. Sin embargo, Jaune se mantuvo firme. No me arrepiento de lo que hice, dijo en voz baja. La sonrisa de Ruby se desvaneció levemente. Lo observó, sus ojos plateados buscando algo en su expresión. Luego suspiró, sacudiendo la cabeza. Bueno, si eso es lo que piensas, pues eso es lo que piensas, murmuró. Aún así, sería mejor que supieran que estás viva. Problemas como este es mejor afrontarlos de frente, ¿sabes? Jaune sonrió levemente, inclinándose hacia adelante con un brillo divertido en sus ojos. Mírate. Te has vuelto muy sabia, Ruby. Ruby parpadeó, sorprendida por el cumplido. Luego sonrió con orgullo, moviéndose el pelo dramáticamente. Claro. Soy una mujer adulta, Jaune. Tengo experiencia. Tengo sabiduría. Penny asintió con entusiasmo. Oh, ¿sí? Qué sabio, sin duda.
No hace mucho que recuerdo aquella vez que mi amiga Ruby se comió un pastel de galletas entero en menos de 5 minutos. Jaune contuvo la risa. Ruby se quedó congelada. Su presunción desapareció al instante, reemplazada por una expresión de horror puro y sin filtro. Penny. Ruby giró la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué lo sacaste a cuenta? Penny ladeó la cabeza con inocencia. ¿Dije algo malo? Jaune, a su pesar, sonrió maliciosamente. Oh, por favor. Continúa. Ruby gimió ruidosamente, cubriéndose la cara con ambas manos, mientras Penny contaba felizmente toda la historia de cómo Ruby había devorado un pastel de galletas entero y luego se había arrepentido inmediatamente de todas sus decisiones de vida cuando su barriga comenzó a doler. Jaune, por primera vez en mucho tiempo, se rió. Bueno, ¿no se están divirtiendo? La voz aguda cortó el aire como una cuchilla, congelando al trío en medio de la risa. Jaune, Ruby y Penny giraron sus cabezas, sus expresiones pasaron de la diversión al horror absoluto cuando vieron a las dos mujeres que estaban detrás de ellos. Weisschne se erguía erguida y serena, vestida con un elegante traje a medida que denotaba autoridad. Su cabello blanco estaba recogido en un moño apretado, sin un solo mechón fuera de lugar, y sus penetrantes ojos azules brillaban con furia gélida. De pie junto a ella, Pirra Nikos era igual de imponente, aunque su atuendo contrastaba marcadamente con el de Weiss. Llevaba un traje elegante y bien ajustado, pero a diferencia de su esposa, una armadura adornaba sus hombros y brazos, dándole un aspecto profesional y listo para la batalla. Sus expresiones: frío, calculador, implacable. Jaune Ark, por primera vez en años, sintió un miedo verdadero y profundo. Weiss se cruzó de brazos, inclinando ligeramente la cabeza y su mirada fija en Ruby. Explicar. Ruby tragó saliva y su anterior presunción desapareció por completo. Bueno, historia divertida, la mirada de Weiss se intensificó. No es tan gracioso, la verdad. Corrigió Ruby rápidamente, agitando las manos. Estaba investigando los árboles gigantes que estaban brotando, ¿verdad? Encontré a Jaune por el camino. Weiss entrecerró los ojos. Pirra, sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo interior de su traje, sacó su pergamino y marcó un número. La línea sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Señora Nikos. Señorita Godwich, esta es una llamada de confirmación. El tono de Pirra era serio, sin apartar la mirada de Jaune. ¿Puede confirmar que los movimientos recientes de Ruby Rose coinciden con su investigación sobre los árboles misteriosos? Hubo una breve pausa, luego la voz de Glinda Godwich respondió secamente. Sí. A Ruby Rose le asignaron investigar informes sobre el crecimiento inusual de árboles en varios lugares. Yo personalmente aprobé la misión. Pirra asintió. ¿Y sabía algo sobre la supervivencia de Jaune Ark antes de este encuentro? Otra pausa. ¿El señor Ark está vivo? ¿Cómo es eso? No. La señora Ruby Rose, que yo sepa, ni ella ni yo sabíamos esto. Tampoco había nada parecido en sus informes, lo cual aún no ha hecho, por favor, recuérdeselo, señora Nikos. Ya veo. Te lo explicaré más tarde, profesor. Muy bien. Pirra respiró hondo y colgó. Se giró hacia Weiss y asintió. Ella no está mintiendo. Ruby exhaló aliviada, relajándose ligeramente. Hasta que la mirada gélida de Weiss volvió a fijarse en Ruby. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? Preguntó ella, con una voz peligrosamente uniforme. Ruby se encogió de hombros débilmente, frotándose la nuca. O sea, me sentí un poco mal si asesinaron a Jaune. O sea, está en una especie de misión para salvar el mundo y no quiero que les haga daño si desaparece otra vez. Pirra dejó escapar un zumbido silencioso, su expresión era ilegible, pero ese único gesto hizo que el estómago de Jaune se encogiera. Y, Weiss ni siquiera miró a Jaune cuando habló. Callarse la boca. Jaune se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca inútilmente. Weiss apenas se movió, solo una ligera inclinación de su barbilla, pero eso fue todo lo que Pirra necesitó. Sin decir palabra, Pirra activó su semblanza. Las placas de metal que rodeaban su cintura y sus brazos se doblaron de forma antinatural, serpenteando alrededor de las muñecas de Jaune y bloqueándolas como grilletes. Jaune parpadeó rápidamente y miró sus manos ahora atadas. Vale, podemos al menos hablar de esto. Intentó Jaune, entre risa y pánico. Racionalmente. Como adultos. Weiss finalmente se volvió hacia él. Sus ojos azules ardían. Podemos. No había amabilidad en su voz. En privado.
Jaune se volvió hacia Ruby, con expresión suplicante, sus ojos azules abiertos y llorosos. Ruby sonrió amablemente. Luego negó con la cabeza. No, estás solo, amigo. Jaune sintió una verdadera traición. Penny, siempre la más dulce de las almas, se inquietó ligeramente, su expresión llena de preocupación por el aura asesina del dúo. ¿Deberíamos ayudar al amigo Jaune? Ruby le dio una palmadita a Penny en el hombro. No. Dejémosles charlar un rato. Penny ladeó la cabeza, visiblemente poco convencida. Pero la amiga Pirra parece bastante molesta. Ruby bebió su té de boba con calma, observando cómo Pirra arrastraba a Jaune fuera del café mientras Weiss lideraba el camino. No hay furia más grande en el infierno que la de una mujer despreciada, Penny. Además, es culpa suya. Ruby, está bien, veremos si está bien más tarde. Penny parpadeó preocupada cuando Jaune fue empujado dentro de un elegante vehículo negro y las puertas se cerraron detrás de él. El coche arrancó a toda velocidad y desapareció en las calles de Mandle como si transportara a un criminal de gran valor. Capítulo 85. Jaune estaba sentado en medio de la enorme oficina de Weiss, encima de uno de los edificios más altos de Atlas, con sus muñecas ahora atadas con grilletes de metal frío, y el peso de estos ni siquiera era la peor parte de su situación. No, la peor parte fue ser completamente ignorado. ¿Cuánto han pasado? 4 horas ya. Se sentó allí, en silencio, mientras Weiss Schne, el director ejecutivo del SDC, y Pirra Nikos, su guardaespaldas y esposa, estaban junto al escritorio de Weiss, trabajando diligentemente como si él ni siquiera estuviera allí. Las minas del este están rindiendo por debajo de lo esperado otra vez, murmuró Weiss, ajustándose las gafas mientras hojeaba un informe holográfico. Si la fuerza laboral no mejora, quizá tengamos que implementar más incentivos. Pirra se cruzó de brazos, erguida y serena, con su armadura brillando bajo las luces de la oficina. O podrías simplemente pagarles más. Weiss suspiró teatralmente, tocando su pergamino. Cariño, ya les estoy ofreciendo un plus por riesgo. Si les vuelvo a subir el sueldo, tendré que recortar fondos en otros ámbitos. Pirra se inclinó sobre el hombro de Weiss, con su cabello rojo cayendo en cascada sobre su armadura. Aún así, eres mucho más gentil que tu padre. Claro que sí. Mi padre era un idiota. Weiss puso los ojos en blanco antes de mirar a Pirra con picardía. Además, pensé que te gustaba cuando me ponía firme. Pirra rió entre dientes, con una sonrisa cómplice en los labios. Sí, cariño. Jaune miró fijamente hacia adelante, sintiéndose como una mota de polvo en medio de la habitación. En serio. Ya era bastante malo que no le hubieran dirigido la palabra desde que lo arrastraron aquí como a un criminal, pero ahora estaban coqueteando. Justo delante de él. Jaune se aclaró la garganta. ¿Puedo irme ya? Parecían ocupados, me siento un poco mal por interrumpir. Ambas mujeres finalmente giraron sus cabezas hacia él, sus miradas afiladas como espadas. Jaune se quedó paralizado inmediatamente. ¿Qué fue eso? Preguntó Weiss con una voz dulce y empalagosa, pero peligrosa. Jaune tragó saliva, pero se obligó a enderezarse. Bueno, todavía tengo una misión que cumplir. Dije, ¿puedo irme? Si no tienen nada que decirme, todavía tengo trabajo que hacer. La temperatura en la habitación bajó. Weiss y Pirra intercambiaron una mirada, y Jaune supo que había cometido un error. Weiss bajó lentamente su pergamino, ajustando sus manos enguantadas en un movimiento meticulosamente controlado. Pirra, por otro lado, simplemente inclinó la cabeza y sus ojos esmeralda se entrecerraron levemente. Jaune sintió el calor de sus miradas combinadas, pero se negó a dar marcha atrás. Miren, continuó con voz firme. Si me trajeron aquí para sentarme en silencio mientras trabajan y presumen, entonces debería irme. Bueno, si no les apetece, puedo soltarme de estas ataduras e irme. Eso lo hizo. El ojo de Weiss se crispó. El agarre de Pirra sobre su muñeca blindada se apretó ligeramente. Jaune sabía que eso los cabreaba. ¿Aún tienes trabajo que hacer? Preguntó Pirra finalmente, con voz lenta y pausada. Jaune asintió con seguridad. Sí. Weiss dio un paso adelante, sus tacones resonando contra el piso pulido, sus ojos azules atravesándolo como carámbanos. ¿Y qué es exactamente más importante que explicarnos por qué nos permitiste afligirte durante 10 años? Preguntó con una voz tan fría que quemaba. Jaune exhaló lentamente. Esta iba a ser una larga conversación.
Jaune respiró profundamente, con las manos encadenadas apoyadas en su regazo, y miró directamente a los gélidos ojos azul y verde esmeralda de Weiss y Pirra. ¿Quieres saber por qué? Preguntó en voz baja y firme. Bien. Te lo diré. Weiss y Pirra no dijeron nada, pero la frialdad en la expresión de Weiss y la tensión en los hombros de Pirra dejaron en claro que finalmente estaban escuchando. Fue Autumn, admitió Jaune, exhalando lentamente. Les hizo beber algo. Algo que les hizo creer que yo estaba cerca. Pero no la culpen, solo cumplía con su deber. Weiss frunció el ceño y cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. Pirra, siempre guerrera, permaneció indescifrable, pero sus dedos temblaron, como si ansiaran alcanzar algo, tal vez su espada, tal vez a él. ¿Qué? La voz de Pirra era peligrosamente baja. Una ilusión de reemplazo lo reforzó, continuó Jaune, sin apartar la mirada. Ni siquiera yo sabía que mi clon murió en mi lugar. Supongo que no le dimos mucha importancia, lo admito. La mandíbula de Pirra se apretó y las uñas de Weiss se clavaron en sus propios brazos. Jaune se inclinó hacia adelante y las cadenas de sus muñecas tintinearon suavemente. Pasaron cosas, murmuró. Y sin darme cuenta, tuve que cumplir mi función en el más allá durante años. Silencio. ¿Años, Jaune? La voz de Weiss era cortante. Su máscara de control se quebró levemente. Años, confirmó Jaune. Mientras todos ustedes seguían adelante, claramente, yo estaba en un lugar donde el tiempo no funciona de la misma manera. Los dedos de Pirra se cerraron en puños, su respiración era lenta y mesurada, pero Jaune podía notarlo. Estaba luchando por mantener la calma. Jaune continuó. Salem. Ozma. Los hermanos. Su voz era fuerte, firme. Todos tenían problemas, los ojos de Weiss se abrieron ligeramente y los labios de Pirra se separaron solo una fracción, pero ninguno de los dos lo interrumpió. Jaune continuó, explicando todo, su tiempo en Ever After, el herrero, su maestro, el papel que había aceptado. Sé que te hice daño, admitió Jaune, con voz más suave. No fingiré que no lo hice. Pero si pudiera elegir, lo volvería a hacer. Silencio. Weiss lo miró fijamente, su pecho subiendo y bajando bruscamente, como si procesara el peso de sus palabras. Pirra, que había permanecido inmóvil, de repente dio un paso adelante, con sus ojos esmeralda ardiéndoles. ¿Lo harías otra vez? Repitió con voz tensa. Jaune asintió sin dudarlo. Sí. ¿Aún sabiendo lo que nos hizo? La voz de Weiss era peligrosa, apenas controlable. Aún así. Su expresión era seria y su convicción inquebrantable. Weiss y Pirra intentaron procesarlo, pero sus emociones se descontrolaron. La calma que reinaba anteriormente en la habitación se hizo añicos y fue sustituida por algo mucho más complicado. Porque a pesar de la ira, el dolor, el sufrimiento, sabían que él decía cada palabra en serio. El silencio en la habitación era sofocante. Jaune permaneció sentado, con sus manos encadenadas apoyadas en su regazo y el peso de sus palabras asentándose entre ellos como una montaña inamovible. Weiss y Pirra, que una vez habían sido tranquilos, serenos y profesionales, ahora estaban frente a él crudos y desprevenidos, sus emociones chocando entre el dolor, la ira y algo que Jaune no podía nombrar. Fue Pirra quien se movió primero. Sus ojos esmeralda ardían, sus labios estaban fuertemente apretados y sus manos se apretaban en puños temblorosos a sus costados. ¿Lo harías de nuevo? Repitió con voz temblorosa, pero no por miedo. Con rabia. Jaune la miró a los ojos sin pestañear. Sí. Esa sola palabra hizo que algo dentro de Pirra se rompiera. Con un agudo chirrido metálico, los grilletes alrededor de las muñecas de Jaune se apretaron de repente, las bandas de metal se retorcían bajo la semblanza de Pirra. No lo suficiente para romperle los huesos, pero sí lo suficiente para lastimarlo. Jaune respiró profundamente, negándose a mostrar cualquier signo de incomodidad. Nos dejaste. La voz de Pirra se alzó, cargada de años de dolor que había enterrado profundamente. Dejaste que te afligiésemos, que te lamentáramos. No te dejé hacer nada, Pirra. La voz de Jaune se endureció, sus propias emociones bullían bajo la superficie. Tenía que cumplir con mi parte. Podrías haber vuelto. Replicó ella, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas por una furia apenas contenida. Deberías habérnoslo dicho en cuanto lo supiste, y hacer que... La voz de Jaune la interrumpió, cortante e inquebrantable. Decirte que nunca estuve realmente muerta. Que la persona que enterraste, la persona que lloraste, no era más que una ilusión. Pirra se tambaleó ligeramente y sus puños temblaban. ¿Sí?
Gritó, con la voz quebrada por la emoción. Eso habría sido mejor que vivir en una mentira durante 10 años. Jaune exhaló lentamente y apretó la mandíbula. Weiss, que había permanecido en un silencio sepulcral, finalmente dio un paso adelante. Ella no gritó. Ella no me miró fijamente. En cambio, lo miró con una expresión que cortaba más profundamente que cualquier espada. Pura y fría decepción. «Hablas del destino, Jaune», dijo en voz baja y controlada, pero por debajo, Jaune podía oír el dolor enterrado bajo el hielo. «Dices que lo que pasó es una decisión que volverías a tomar. ¿Pero te das cuenta de lo que nos hiciste?» Jaune abrió la boca, pero no salieron palabras. 10 años, Jaune, continuó Weiss, sin alzar la voz, pero de alguna manera, eso lo empeoró. 10 años de luto por ti. 10 años de seguir adelante, aunque parece que nunca lo hicimos, ¿verdad? Pirra se frotó la cara con la mano y exhaló temblorosamente. Te esperé, Jaune, susurró con voz ronca. Incluso cuando sabía que era inútil. Incluso cuando Weiss me dijo que tenía que seguir adelante. El pecho de Jaune se apretó dolorosamente. Todos esperamos, añadió Weiss, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara contenerse. Y tú estuviste ahí fuera, viva, todo el tiempo. ¿Y no pensaste que eso importaba? Jaune cerró los ojos por un momento, su respiración constante y controlada. Importaba, admitió. Pero lo que tenía que hacer, lo que aún me queda por hacer, importaba más. Pirra se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. ¿Y se supone que eso nos hará sentir mejor? Susurró. Jaune no respondió. Porque él sabía que, no importaba lo que dijera, no importaba cuánto explicara, nunca sería suficiente. Pero aún así, Jaune levantó la cabeza, su mirada firme, su convicción inquebrantable. Sé que te hice daño, dijo con voz suave pero firme. Y no pediré perdón. Weiss y Pirra se pusieron rígidos. Porque no lo merezco. Weiss miró hacia otro lado y apretó los labios formando una fina línea. Las manos de Pirra finalmente se relajaron, los grilletes de metal se aflojaron ligeramente, pero su expresión aún estaba dolorida y conflictuada. Jaune respiró profundamente. Pero no me arrepiento de mi elección. Weiss y Pirra se quedaron allí por un largo momento, con sus emociones al descubierto, pero poco a poco comenzaron a recuperar la compostura. Pirra inhaló profundamente, encogiendo los hombros mientras se esforzaba por controlar la respiración. La furia ardiente que la había alimentado se había apagado hasta convertirse en una brasa lenta y latente, aunque sus ojos esmeralda aún brillaban con conflicto. Weiss, siempre la reina de hielo, levantó ligeramente la barbilla, apartándose un mechón de pelo blanco del rostro. Su expresión era cuidadosamente controlada, y la tormenta en su mirada quedó momentáneamente sepultada bajo una máscara de fría profesionalidad. Bien, dijo finalmente Weiss, aún con los brazos cruzados. Dejemos de lado nuestras emociones por ahora. Dinos, Jaune, lo fulminó con la mirada, ¿cuál es exactamente tu objetivo? Jaune los estudió cuidadosamente antes de asentir, con expresión seria. Necesito llegar a la tierra de las oscuridades, dijo. Las cejas de Weiss se fruncieron, pero Pirra permaneció en silencio, escuchando. ¿Por qué? Preguntó Pirra, con una voz más neutra, pero aún teñida de tensión. Jaune suspiró, ajustándose las muñecas encadenadas. Merlot está ahí, explicó. Y necesito hablar con él. Weiss frunció aún más el ceño. ¿Ese loco? Sí, confirmó Jaune. Está intentando hacer algo. Algo que nadie más ha intentado jamás. Pirra entrecerró los ojos. ¿Y eso es? Jaune exhaló lentamente y luego los miró a ambos directamente a los ojos. Quiere dar almas a los Grimm. Planeo ayudarlo a lograrlo. Silencio. Weiss parpadeó, como si lo hubiera escuchado mal. El rostro de Pirra permaneció inmóvil, pero Jaune pudo ver cómo sus dedos se crispaban, como si resistieran el impulso de alcanzar su arma. Jaune, dijo Weiss lentamente, como si intentara procesar la locura de sus palabras. ¿Te das cuenta de lo descabellado que suena, verdad? Jaune asintió, completamente imperturbable. Sí. Los labios de Pirra se separaron levemente antes de presionarlos en una fina línea, inhalando profundamente por la nariz. ¿Hablas en serio? Lo soy, dijo Jaune simplemente. Weiss se pellizcó el puente de la nariz. ¿Y te parece buena idea? No se trata de si es bueno o malo, replicó Jaune. Se trata de quiénes son los Grimm y qué quieren los hermanos. Weiss se burló. Son monstruos. Los matamos. Punto final. Jaune negó con la cabeza. No, no son solo monstruos. Son criaturas sin alma.
No atacan a los humanos solo por ser malvados. Lo hacen porque se sienten atraídos por nosotros, por nuestras emociones, por nuestra presencia. Pirra se cruzó de brazos. ¿Y darles almas acabaría con eso? Jaune exhaló, su expresión ilegible. No sé. Weiss alzó las manos con frustración. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Porque es lo que quieren los hermanos y el herrero, dijo Jaune con firmeza. Y si ella lo cree posible, entonces tengo que intentarlo. A Weiss le palpitó el ojo. Sigues hablando de la herrera como si siempre tuviera razón. La expresión de Jaune permaneció inalterada. Bien podría serlo. Pirra y Weiss intercambiaron una mirada. Pirra se frotó las sienes. A ver si lo entiendo. ¿Quieres encontrar a Merlot, ayudarlo y qué? ¿Darles almas a los Grimm? Jaune asintió. Weiss dejó escapar un suspiro lento y su ira anterior dio paso a un cálculo frío. ¿Y qué pasa si no funciona? La expresión de Jaune se oscureció y sus ojos azules se volvieron tormentosos. Luego nos ocupamos de las consecuencias. Pirra cerró los ojos brevemente, como si procesara el peso de esas palabras. Cuando los abrió, había una tranquila resolución allí. ¿De verdad crees en esto? Jaune asintió. Sí, quiero. Weiss suspiró, masajeándose las sienes. Dios, sabía que eras un tonto, pero esto es de otro nivel. Jaune esbozó una leve sonrisa. Me alegra oírte insultarme de nuevo. Weiss lo fulminó con la mirada. No tientes a la suerte. Sigo muy enojado, Jaune Ark. Pirra negó con la cabeza, pero ahora había un matiz de algo más suave en su mirada. No, perdón. Aún no. Pero comprensión. ¿Y cuál es tu plan? Preguntó Pirra. ¿Cómo vas a llegar a la tierra de las tinieblas? Jaune dudó por un momento y luego sonrió. Bueno, Weiss, ¿no tendrás por casualidad una aeronave por ahí? Los ojos de Weiss se entrecerraron peligrosamente. Luego extendió las manos antes de sentarse en su silla, con los brazos cruzados, golpeando sus dedos contra el apoyabrazos rítmicamente, una clara señal de que estaba irritada más allá de lo creíble. Pirra estaba de pie junto a ella, con las manos en las caderas y sus ojos esmeralda entrecerrados, mientras miraba a Jaune con una expresión que era a partes iguales frustración y exasperación. Jaune, por su parte, estaba sentado allí tranquilamente, como si no fuera la causa de su mutua irritación, sus manos todavía atadas débilmente por la manipulación de metal de Pirra, una amenaza silenciosa y persistente que ella aún no estaba lista para deshacer. Eres increíble, Jaune, dijo finalmente Weiss, con la voz cargada de fastidio contenido. Jaune ladeó levemente la cabeza, con una leve sonrisa burlona en sus labios. Eso me han dicho. El ojo de Weiss se crispó y sus dedos se hundieron en su manga. Pirra suspiró, frotándose las sienes. Estoy de acuerdo con Weiss. Eres la persona más testaruda, terca e imposible que he conocido. Jaune se encogió de hombros, indiferente. Lo intento. Eso no es un cumplido. Espetó Weiss. Jaune simplemente ofreció una pequeña sonrisa cómplice, que solo pareció hacer que su temperamento aumentara aún más. Pirra dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de lo frustrante que eres, verdad? Jaune sonrió levemente, pero había una tristeza detrás de ello. Tengo una idea bastante clara, sí. Ruby llevaba días hablando de eso. Weiss dejó escapar un ruido de pura frustración, inclinándose hacia adelante en su escritorio, sus pálidos ojos azules perforando los de él. No lo entiendes, ¿verdad? Espetó. No entiendes lo que nos hiciste pasar. Lo que tuvimos que hacer solo para vivir con tu ausencia. Y ahora regresas a nuestras vidas como si nada, con una gran misión, actuando como si no nos necesitaras. La sonrisa de Jaune se desvaneció y fue reemplazada por una expresión solemne. Nunca pensé que no te necesitaría, Weiss. Weiss se quedó paralizado en medio de su discurso, sorprendido por la absoluta honestidad de sus palabras. La mirada de Jaune se suavizó, pero permaneció firme. Sé lo que te hice pasar. Sé lo que mi ausencia me causó. Pero esto no se trata de lo que quiero. Se trata de lo que tengo que hacer. Pirra lo observó atentamente, algo en sus ojos cambió, su frustración luchó con algo más profundo, algo más antiguo, algo enterrado. Weiss se recostó y agarró el apoyabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, de repente, exhaló, largo y lento, como si se obligara a liberar toda esa emoción reprimida. Ella miró a Jaune por un largo momento, con los ojos entrecerrados. Entonces, inesperadamente, ella habló. Joder, eres tan maduro y guapo. Jaune parpadeó.
La cabeza de Pirra se giró hacia Weiss tan rápido que podría haberse provocado un latigazo cervical. ¿Weiss? Weiss inmediatamente tragó saliva con fuerza, su rostro se sonrojó al darse cuenta de lo que acababa de decir en voz alta. Yo no quise decir eso. Balbució, agitando la mano violentamente, como si intentara contener las palabras. Las cejas de Jaune se levantaron, luciendo demasiado divertido por su error. Gracias. Weiss gimió, cubriéndose la cara con ambas manos. Pirra, por su parte, seguía mirando a Jaune, su mirada vagando lentamente sobre él, sus hombros anchos, sus rasgos más fuertes y refinados, la barba que lo hacía parecer mucho mayor que el chico que recordaba. Y para su horror, se dio cuenta de que Weiss no estaba equivocado. Pero tiene razón, murmuró Pirra antes de poder detenerse. Jaune dirigió su atención a Pirra, con una expresión entre sorpresa y confusión. Weiss dejó escapar un ruido estrangulado, con su rostro aún enterrado entre sus manos. Oh, tú también no. Pirra se cruzó de brazos y su expresión se tornó conflictiva, como si estuviera discutiendo consigo misma internamente. Quiero decir, no me gusta admitirlo, pero... exhaló por la nariz, mirando a Jaune con escrutinio. Jaune, incómodo con el repentino giro de la conversación, se movió ligeramente en su asiento, los grilletes en sus muñecas tintinearon mientras miraba entre los dos. De acuerdo, dijo, aclarándose la garganta. ¿Podemos no hacerlo? Weiss gimió aún más fuerte. Sí, por favor, no lo hagamos. Pirra simplemente suspiró, frotándose la cara. Fue demasiado. 10 años. 10 años de dolor, de luto, de obligarse a dejarse ir. Y ahora, la única persona que creían que se había ido para siempre estaba sentada frente a ellos, viva, real y griega. Maldita sea, sigue siendo él. El mismo arco amarillo. Y ahora no tenían idea de qué hacer con todas esas emociones reprimidas que de repente volvían a salir a la luz. Weiss inhaló profundamente, obligándose a recuperar el control, sentándose derecha y mirando fijamente a Jaune otra vez, aunque la furia anterior se había suavizado en algo más. «Sigues siendo un idiota», murmuró, más para sí misma que para cualquier otra persona. Pirra simplemente asintió en señal de acuerdo, con las manos apoyadas en las caderas. Jaune esbozó una leve sonrisa vacilante. Es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. Weiss lo miró con los ojos entrecerrados. Oh, las cosas han cambiado, Jaune. La sonrisa de Jaune vaciló levemente ante la oscura promesa en su voz. Pirra tarareó. Sí, ahora tenemos que averiguar qué demonios vamos a hacer contigo. Jaune tragó saliva. Por primera vez en toda esta terrible experiencia, sintió una auténtica oleada de inquietud. Porque por mucho que se estuvieran calmando, sus ojos todavía ardían con algo peligroso. Regresaron a su propio mundo y pidieron té. Pasó una hora. Jaune se sentó allí, con las muñecas encadenadas apoyadas en su regazo, observando cómo Weiss y Pirra bebían su té con calma, exudando nada más que compostura y control. Fue exasperante. No porque estuvieran enojados. No, eso habría sido más fácil de manejar. Pero porque no lo eran. Esperaba más estallidos, golpes de puño y voces alzadas. Pero ahora... Solo dos mujeres muy poderosas, casadas, exitosas y completamente en control de sí mismas, sentadas frente a él como si ya no estuvieran pensando en despellejarlo vivo. Jaune se sentía como un animal acorralado en una jaula dorada. Y Jaune se dio cuenta de que notaban que quizá no le gustaba que lo trataran como una mota de polvo en la habitación. Weiss colocó delicadamente su taza de té sobre el platillo, dándole una pequeña y educada sonrisa que no hizo nada para tranquilizarlo. Pareces nervioso, Jaune, reflexionó, ladeando la cabeza. ¿Pasa algo? Jaune se inclinó ligeramente hacia atrás, ajustando sus hombros. Ah, ya sabes, dijo, con naturalidad, como si todo esto fuera una simple charla amistosa y no un interrogatorio. Me preguntaba si saldré vivo de aquí. Me sorprende que dejaras ir a Ruby así. Penny está por aquí, y pensándolo bien, no fue exactamente su culpa. Ruby es Ruby, no es de las que ocultan cosas así y... No queremos que Penny nos grabe. ¿Entiendes? Ya veo, ¿puedo irme ya? Pirra tomó un sorbo lento de su té y luego sonrió tan cortésmente como Weiss. Eso depende, dijo ella suavemente. A Jaune no le gustó esa respuesta. En absoluto. Entonces, como el idiota testarudo del que siempre lo acusaban, se inclinó ligeramente hacia adelante, enfrentándose a sus miradas ilegibles y eligiendo el único curso de acción lógico: abrir la boca. Por cierto, felicidades por su matrimonio, dijo Jaune con una voz genuinamente cálida a pesar de las circunstancias.
Debo decir que siempre supe que eran muy unidos, pero esta es una grata sorpresa. Simplemente lo sabía. Weiss arqueó una ceja delicadamente. Vaya, gracias, Jaune. Pirra asintió, sonriendo amablemente. Es muy amable de tu parte. Jaune parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Sin bromas? ¿Sin comentarios petulantes? Simplemente le dieron las gracias como si no estuvieran planeando activamente su muerte. ¿Y bien, cómo va la vida de casado? Preguntó, avanzando. Oh, es maravilloso, dijo Weiss, agradable y conversador, como si estuvieran discutiendo el clima. Lo es, asintió Pirra. Es muy gratificante. Jaune tragó saliva. Qué lindo. Weiss dejó su taza de té y apoyó la barbilla en la mano. ¿Y tú, Jaune? ¿Nadie en especial? Jaune rió con torpeza. He estado un poco ocupado. Me dedico a la agricultura cuando no estoy lidiando con criaturas traviesas, objetos inanimados, dioses y algún que otro extraño que se pierde en el más allá y fuera de su tiempo. Así que, ¿no hay nadie especial? Pirra tarareó. Qué lástima. Ahora eres todo un partido. Jaune se movió incómodo. Esto no era como se suponía que iba a suceder. Este tormento silencioso y paciente ahora le resultaba muy incómodo. ¿Has pensado en tener hijos? Preguntó Weiss con tanta naturalidad que casi le da un latigazo cervical. Jaune casi se ahoga. ¿Qué? Pirra ladeó la cabeza, tamborileando inocentemente con los dedos sobre su taza de té. Niños, Jaune. ¿Sabes? Pequeñines corriendo por ahí. Formando una familia. Jaune parpadeó rápidamente. Weiss sonrió, viéndolo retorcerse con visible satisfacción. Me han dicho que es muy gratificante. Muy gratificante, asintió Pirra con suavidad, tomando otro sorbo de té. Nora lo dice. A Jaune se le puso la piel de gallina. Está bien, espera, tranquilo, Jaune, dijo Weiss, con un gesto de desdén. Solo estábamos hablando. Sí, añadió Pirra, con un brillo en sus ojos verdes. ¿No es esto lo que hacen los viejos amigos que no conocemos? Jaune abrió la boca y luego la cerró. Saben, en realidad estaba tratando de explicarles mi misión a ambos, dijo Jaune, intentando desviar la conversación hacia cualquier otro tema. Weiss suspiró dramáticamente. ¿Tienes que arruinar el ambiente? Estamos teniendo una conversación tan agradable. ¿Y los niños? Preguntó Jaune, exasperado. Bueno, sonrió Pirra, tocándose la barbilla pensativamente, supongo que si las cosas hubieran sido diferentes, ya habrías bebido un poco. Oh, claro, asintió Weiss. Padre de 3 hijos, al menos. Jaune se estremeció visiblemente. Weiss y Pirra intercambiaron miradas de suficiencia, completamente entretenidos por su creciente incomodidad. Jaune inhaló profundamente, tratando de alejar la inminente sensación de fatalidad que le arañaba las entrañas. Mira, ¿crees que tendrían su pelo rubio? Reflexionó Weiss en voz alta, ignorando por completo sus protestas. Pirra se tocó la barbilla, fingiendo considerarlo. Quizás 1 o 2. Pero apostaría a que al menos uno será de nuestro color. Ah, es cierto, el rojo sería adecuado. Jaune gimió audiblemente y dejó caer la cabeza entre sus manos encadenadas. Por favor, por el amor de todo lo que es sagrado, ¿podemos concentrarnos? Weiss suspiró dramáticamente, agitando la mano. De acuerdo, Jaune. Puedes seguir hablando de tu noble misión de parte de los mismísimos dioses. Jaune los miró con cautela, todavía sin confiar en su repentina obediencia. Pero no tenía otra opción. Bien, como decía, necesito llegar a la tierra de las tinieblas, ¿sabes? Interrumpió Weiss sonriendo, nunca tuvimos una luna de miel como es debido. Jaune apretó los dientes. Weiss. ¿Qué? Es verdad, dijo Pirra con inocencia. Pirra. Oh, no te pongas tan tenso, Jaune, dijo Weiss, diciéndole que se fuera. Es impropio de un caballero de cuento de hadas. Jaune cerró los ojos con fuerza e inhaló profundamente. Es realmente bueno verlos, chicos, Weiss sonrió dulcemente. Lo sabemos. Pirra sonrió. Nosotros también te extrañamos, Jaune. Jaune gimió, apoyando la cabeza en la silla con un golpe sordo. Sintió que el alma abandonaba su cuerpo. Esto ya no era una simple negociación. Este era un juego que estaba destinado a perder. Weiss dejó su taza de té con delicadeza. El suave tintineo de la porcelana contra la porcelana era de alguna manera más amenazante que cualquier grito de guerra. Entonces, volvamos al tema. ¿Necesitas una aeronave, Jaune?
Preguntó ella, con sus gélidos ojos azules, penetrantes y evaluadores. Jaune se puso rígido, sintiendo ya la trampa cerrándose a su alrededor. Sí, admitió con cautela. Como dije, necesito llegar a la tierra de las tinieblas. Weiss inclinó la cabeza y una sonrisa lenta y divertida se dibujó en sus labios. ¿Y crees que te voy a entregar una de mis carísimas y exclusivas aeronaves de la compañía Schneedust, gratis? Jaune hizo una mueca. ¿Sí? Weiss se rió. Un sonido suave y escalofriante, elegante pero absolutamente despiadado. Pirra simplemente tomó un sorbo de té, observando a Jaune con tranquila diversión, sus ojos verdes prácticamente brillaban. Oh, Jaune, dijo Weiss con dulzura, cruzando las manos. Parece que has malinterpretado algo. Jaune suspiró, sintiéndose ya exhausto. ¿Y eso qué es? Weiss se inclinó ligeramente hacia adelante. Su presencia era imponente y exudaba toda la confianza y el dominio de una poderosa mujer de negocios que tenía todas las cartas en la mano. Soy una mujer de negocios, Jaune. No me dedico a regalar cosas. Jaune frunció el ceño profundamente y una sensación incómoda se instaló en sus entrañas. Bien, entonces ¿qué quieres? Weiss sonrió amablemente. ¿Qué tienes para ofrecer? A Jaune se le cayó el estómago. Pirra suspiró dramáticamente y dejó su propia taza de té. De verdad, Jaune, eres un cazador, un guerrero, un legendario caballero de cuento de hadas. Seguro que tienes algo valioso. Jaune se sentó rígidamente, con los dedos curvados en las palmas. No es que tenga una fortuna guardada, murmuró Jaune. No, desde luego que no, asintió Weiss con suavidad. Lo que significa que tendrás que ser creativo. Jaune apretó la mandíbula. Tengo habilidades, puedo luchar, puedo proteger, ya tenemos muchos guardaespaldas, Weiss lo despidió con un gesto. Tengo a la mejor cazadora que se puede tener a mi lado. Pirra apoyó la barbilla en su mano y lo miró pensativa. Quizás podrías ser consultor. Jaune levantó una ceja. ¿Un consultor para qué? Weiss sonrió. Entrenamiento de cazadores, protocolos de seguridad, investigación de los hermanos Grimm, crianza de niños, ¿quieres convertirme en tu cazador personal? Preguntó Jaune con indiferencia, ignorando convenientemente la última parte. No exactamente, dijo Weiss, inclinando la cabeza con inocencia. Simplemente decimos que necesitas trabajar para amortizar el gasto. Weiss y Pirra ahora lo rodeaban como depredadores, con ojos agudos y expresiones ilegibles. Jaune esperaba ira. Se había preparado para el regaño. Para lo que no estaba preparado, era para esto. Weiss le dedicó una sonrisa encantadora y profesional, del tipo que probablemente hacía que los miembros de la junta directiva se jubilaran anticipadamente. Entrenamiento de cazadores, protocolos de seguridad, investigación de los hermanos Grimm, enumeró Weiss con naturalidad, mientras se echaba un mechón de pelo blanco por encima del hombro. Jaune dejó escapar un suspiro cansado, frotándose la sien. ¿Eso es realmente lo que quieres? Preguntó. Pirra sonrió cálidamente, con las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. Oh, Jaune, eso es solo el lado práctico de las cosas. El estómago de Jaune se retorció. Allí estaba. La trampa era más profunda de lo que pensaba. Está bien, murmuró Jaune. ¿Qué más quieres? La sonrisa de Weiss se volvió un poco más complácida. Tú, dijo ella simplemente. Jaune se quedó congelado. Pirra tarareó en acuerdo. Jaune parpadeó rápidamente. Su cerebro se negaba a procesar las palabras. ¿Yo, qué? Weiss resopló elegantemente. Vamos, Jaune, ¿no eres tan tonto? Jaune tragó saliva y de repente sintió la garganta seca. Yo, Weiss, Pirra, están casados, ¿verdad? Pirra asintió. Sí, lo somos. El uno al otro, enfatizó Jaune. Felizmente casados también. Weiss inclinó la cabeza, luciendo completamente despreocupada. Eso no es un problema. Jaune sintió como las paredes se cerraban sobre él. Es absolutamente un problema. ¿Por qué? Preguntó Pirra con curiosidad. Jaune los miró boquiabierto. ¿Por qué no es apropiado? Casi gritó. Weiss puso los ojos en blanco. Jaune, querida, soy una Schne. Inapropiado es solo otra palabra para inconveniente. Además, como dije, hemos estado pensando en tener hijos, ¿sabes? No puedes hablar en serio, murmuró. Weiss sonrió. Oh, pero lo soy. Jaune gimió, arrastrándose las manos por la cara a pesar del metal atado alrededor de su muñeca. Esto es una locura. Ustedes dos están locos. Pirra suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza.
Jaune, llevas 10 años desaparecido. ¿De verdad crees que no hemos considerado todas las posibilidades? Jaune levantó las manos. ¿Qué consideraste? ¿Que podrías simplemente, no sé, añadirme como una expansión de terceros? Wei se tocó la barbilla, fingiendo pensar. Supongo que es una forma de decirlo. Buen trabajo, Jaune. Bien dicho, añadió Pirra. Jaune dejó escapar un gemido frustrado, sacudiendo la cabeza. No, en absoluto. Esto es una locura. Wei se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en sus manos y sus agudos ojos azules clavados en los de él. Jaune, sé honesto. Jaune se tensó. La sonrisa de Wei era demasiado cómplice. ¿De verdad no quiere ser parte de esto? Jaune dudó e inconscientemente bajó la mirada hacia la tienda de campaña que llevaba en los pantalones. Y ese instante selló su destino. ¿Qué haces, muchacho? No es momento de tentarte, idiota. La sonrisa de Wei se amplió. Pirra lo observó atentamente, con sus ojos suaves pero intensamente concentrados. Jaune miró hacia otro lado y sus manos encadenadas se apretaron hasta convertirse en puños. Ese no es el punto, murmuró. Es exactamente ese el punto, replicó Pirra con suavidad. Wei cruzó las piernas, exudando pura confianza. Siempre fuiste parte de esto, Jaune, te guste o no. No, no lo somos. O sea, chicos, seguro que ni siquiera estábamos saliendo. Jaune apretó la mandíbula. Tengo una misión. Tenemos un trato, le recordó Weiss. ¿No es sencillo? Piensa en esto como parte del trato. Jaune los miró a ambos con el corazón palpitante. Había sobrevivido a muchas cosas, había luchado contra Grimm, se había enfrentado a dioses, y, sin embargo, de alguna manera, esta fue la situación más aterradora de su vida. Jaune suspiró profundamente y se reclinó contra la silla. ¿Sabes qué? Debería haber robado una aeronave. Wei se rió. Pirra sonrió. Y Jaune supo, en ese momento, estaba completamente condenado.